Buenas tardes, hermanitos. Bienvenidos a su canal, es Cyber Revolution. Y hoy vamos a tener un debate muy bonito, muy interesante, sobre si San Ignacio de Antioquía era católico. Tenemos dos exponentes, el exponente católico Max Rupert y el exponente evangélico Carlos Blanco. Vamos a empezar con un minuto para que se presenten y saluden. Adelante, Max, con tu presentación y tu saludo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les saluda Max Rupert Calvo, apologista cristiano católico. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Soy costarricense y el día de hoy mi premisa va a ser defender que San Ignacio de Antioquía era católico, y cuando digo católico me refiero a católico romano 100%. Esa va a ser mi premisa. Saludos para Carlos Blanco, que este será nuestro segundo debate. Él fue a Huella Católica a debatir y yo le estoy devolviendo la visita a su canal acá, y saludos hablando de Huella Católica a todos mis hermanos de Huella Católica que están viendo este debate. Adelante, moderador. Y gracias también a José Garro por tu disponibilidad en moderar este debate. Adelante. Muchas gracias, Max. Vamos a dar el minuto de presentación al anfitrión Carlos Blanco. Adelante. Sí, soy Carlos Blanco, productor de este canal. Estoy aquí para hacer un debate con Max. Mi premisa será demostrarle de que Ignacio de Antioquía no era católico romano, sino más bien era un cristiano, mejor dicho, cristiano católico, en el sentido de la palabra católica, es decir, que es el sentido, como se entiende, universal. Y entonces esta será mi postura. Espero que este sea un debate en el cual todos podamos aprender, ya sea católicos romanos como evangélicos, cristianos, en cualquier denominación, para que este debate sea de mucha edificación. Gracias, José, por tu moderación. Muchas gracias a ambos. Bueno, ya ustedes saben, mi nombre es José Garro, soy de Costa Rica. Hoy me ha correspondido moderar este debate. Igual les pido que se centren en el tema, que haya mucho respeto, evitamos las falacias ad hominem, cualquier descalificativo, y que sea un diálogo bonito, un compartir de ideas y un aprendizaje mutuo de ambas partes. Un saludo cordial a los que estén en el chat, den like y compartir. El formato de este debate empieza con 4 preguntas intercaladas, 1 minuto para plantearla, 5 para responder y 3 para la refutación a la respuesta. Y al final, 10 minutos de exposición de cada participante para despedirnos. Ese fue el formato acordado. Entonces, acordamos empezar con Max Rupert. Max, te tocaría 1 minuto para plantear la primera pregunta. Sí, un segundito. Sí, pero un segundito. Antes quiero preguntarle 2 cosas a José, a Carlos Blanco. Carlos Blanco, quería pedirte tu permiso para retransmitir este debate en el canal Huella Católica. Sí, está autorizado. Y también, sí, muchísimas gracias. Y también otra cosa, quiero pedirte que abra los comentarios para que la gente pueda comentar, porque estoy sí, ya ahorita... lo estaba haciendo ahora mismo. No Sí, sabía que lo tenía bloqueado. Sí, está bloqueado sí, para que pueda la gente comentar. Ya le dice que lo hice ya. Ya pueden comentar. No sabía que lo tenía bloqueado. José, por favor, cuando empecemos a debatir, Max y yo, podría salir para que nada más quedemos nosotros dos en la cámara, y cuando tú entres, nada más haga la aparición cuando entre. Lo que pasa es que la primera parte es de preguntas, entonces tengo que estar más pendiente, tengo que estar encima. Tengo que estar... No, yo me refiero ya cuando estemos debatiendo. Los 10 minutos, en los 10 minutos. En los 10 minutos yo apago la cámara. Así es. Ok, entonces también un saludo cordial a los del canal Huella Católica que verán este debate y a la gente que comente con mucho respeto, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con la dinámica del debate, con la primera pregunta de las 4 que le corresponde a cada uno. Max, ¿estás listo con tu pregunta? Sí, claro que sí. Entonces tienes 1 minuto para plantearla. Adelante. Carlos Blanco, la pregunta que yo le tengo a usted es la siguiente. ¿San Ignacio de Antioquía consideraba a San Pedro como el líder de los apóstoles? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Ok, perfecto. Entonces, duraste 15 segundos en plantearla. ¿Estás listo, Carlos? Pero cuando Max me pregunta líder de los apóstoles, es decir, de toda una jerarquía. Ok, entonces permítame para ponerte el tiempo. Es decir, como papa. Entonces, porque permítame. No entiendo la pregunta. Es decir, como papa.
como obispo universal. Ok, Max, hazle la pregunta nuevamente, entonces. Pregunta de la siguiente. Carlos Blanco. San Ignacio de Antioquía consideraba a los 12 apóstoles, al círculo de él, de los 12 apóstoles de Jesucristo, o mejor dicho, San Ignacio de Antioquía consideraba que San Pedro era el líder de ese grupo de los 12 apóstoles que Jesucristo nombró. O sea, lo del grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo. San Ignacio de Antioquía consideraba que San Pedro era el líder de ese grupo de los 12. Esa es la pregunta. Ok, ¿estás listo? Sí. Ok, entonces adelante con tus 5 minutos para responder. Adelante. Bien. Bueno, como una jerarquía, como líder, yo no creo que Ignacio de Antioquía lo haya considerado como papa, en este sentido, en el sentido de papa, como obispo universal. Sí, él reconocía que era una autoridad dentro de la iglesia, porque ya que era uno de los apóstoles del Cordero, es decir, una persona importante dentro del cristianismo, era considerado como apóstol del Cordero, elegido por el mismo Señor. Pero cuando Max se refiere de que si él lo consideraba como el líder de todos los apóstoles, entonces ya eso sería ir más allá, porque Ignacio de Antioquía sí reconocía el liderazgo de los apóstoles, pero no como un liderazgo papal, como se fue adquiriendo después del siglo IV, es decir, al final del siglo IV, cuando surge el papado. Pero de que él reconocía de que Pedro era una autoridad dentro de la iglesia, sí, él lo reconocía. Es decir, de eso no cabe duda, pero no como papa, sino también los otros apóstoles era que asignaban obispos, pastores y ancianos en las iglesias, ya que ellos eran los que tenían la delegación dada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de los 5 ministerios de Efesios 4:11, estamos hablando sobre ese liderazgo de asignar pastores, maestros y ancianos. Pero conocerlo como un papa jerárquico, no creo que Ignacio de Antioquía haya reconocido a Pedro como obispo universal. Y si Max me hace esta pregunta, así, de que si él era, bueno, quiero dar a entender, quiero darlo en esa connotación de que si era papa, porque lo reconocía, déjame decirle a Max que si aún fuese así, de que Ignacio de Antioquía lo hubiese reconocido como obispo universal, pues entonces en este caso sería a Pedro. Y Pedro no dejó ningún registro como sucesor que lo sucediera a él. No existe en ninguna de las 7 cartas primitivas. Se enseña, se demuestra un registro de que Pedro dejó a un obispo universal, en este caso, alguien que lo delegue a él. No existe algo así, ni en la carta de la DH, ni en la Clemente de Roma, ni en Ignacio de Antioquía, ni en la de Policarpo. Entonces, si él está tratando más con esta pregunta de que si él reconocía a Pedro como la cabeza jerárquica, en este caso como papa, no es así. Como papa no lo reconocía. Sí lo reconocía como una autoridad en la iglesia por ser el apóstol del mismo Señor Jesucristo, como eran los demás 11. Pero eso no significa que había una jerarquía eclesial, es decir, un papado que rija a las demás iglesias. Eso no existía. Eso surgió posteriormente a finales del siglo IV con el primer papa que fue Gregorio el Grande. Ahí es que surge el papado, comienza a gatear el papado. No existe un registro en el siglo I donde Ignacio de Antioquía nombre a un papa, a un obispo jerárquico. Así es que si esa es la intención del amigo Max, de que si él reconocía a Pedro como papa, como obispo universal, no existe. Es totalmente falso, no tiene ningún asidero ni histórico ni bíblico. Ya le había dicho antes que a mí me gustaría que Max, de ser así,
me mencionara un documento antiguo o la misma Biblia en donde Pedro asigne a un sucesor de él que lo sucediera, para que me mencione un solo versículo de la Biblia que me demostrara él donde Pedro asignó a alguien que lo sucediera, como en este caso como obispo universal. Entonces eso no existe. De hecho, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando eligen a Matías, se nos enseña, se nos muestra ahí en ese versículo bíblico que ellos tomaron a Matías para ser contado por los 11 y echaron suerte. Ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera se registra que dijo, y el Espíritu Santo les dio a ellos la revelación para que tome a Matías. No, Tiempo. echaron suerte. Así que, Tiempo. para que tenga claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, esas fueron la respuesta. Max, seguirían tus 3 minutos de refutación. ¿Estás listo? Prende tu micrófono. Sí, un segundito. Ok, bueno, un saludo cordial a los que están en el chat, tanto del canal Cyber Revolution como de Huella Católica. Recuerden dar like, dar compartir este bonito tema de si San Ignacio de Antioquía era católico. Estamos en la primera parte del debate, que son las preguntas. Entonces, vamos a la refutación, a la respuesta de Max. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Ok, adelante con tus 3 minutos. Sí, bueno. Carlos, escúcheme. Yo nunca le pregunté a usted si San Pedro era papa o no era papa. Usted nunca le pregunté si era obispo o no era obispo. La pregunta fue si San Pedro era el líder de los apóstoles. Una simple pregunta. Nunca mencioné la palabra papa, nunca mencioné la palabra obispo. Nunca mencioné. Entonces usted está asumiendo que yo le estoy diciendo cosas, no sé, yo veo como que usted está agarrando estas preguntas con pinzas. O se imagina que lo que quiere tener una trampa. No, la pregunta es muy simple. ¿Era el líder de los apóstoles, sí o no? Nunca le mencioné, ¿era el primer papa? Nunca dije eso. Y no es que yo no lo considere el primer papa, es el primer papa. Pero la pregunta no era si era el primer papa o no era el primer papa, si era obispo o no era obispo. La pregunta era si era el líder de los 12 apóstoles. 12, esos 12 nada más. Esa es la simple pregunta. Entonces, yo lo vi usted divagando en las respuestas. Usted, podemos decir que en cierta forma me dio la razón, porque usted me dijo, él era autoridad en la iglesia. Autoridad. Ahora, ¿qué nos dice San Ignacio de Antioquía sobre San Pedro? Sobre el primado petrino. Dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Esmirneos, dice lo siguiente: porque sé y creo que él estaba en la carne, incluso después de la resurrección, y cuando él se presentó a Pedro y su compañía, ¿escuchó? Cuando Cristo se le presentó a Pedro y su compañía, refiriéndose a los otros apóstoles, les dijo: poned las manos sobre mí y palpadme y ved que no soy yo un espíritu sin cuerpo. Carta a los Efesios capítulo 3. O sea, qué curioso que San Ignacio de Antioquía habla de Pedro y habla de los otros apóstoles, pero resalta a Pedro sobre los demás. Quiere decir que San Ignacio de Antioquía consideraba que San Pedro era el líder de los apóstoles, porque dice Pedro y su compañía, refiriéndose al resto de los 11 apóstoles. Entonces, la respuesta que usted había dado es sí, era el líder de los 12 apóstoles. Yo nunca mencioné la palabra papa ni obispo, era el líder de los 12 apóstoles, confirmado con la carta a los Irminianos, capítulo 3. De hecho, muchos evangélicos lo reconocieron, era el líder de los apóstoles. ¿Cuál es el problema de reconocer que era el líder de los apóstoles? Era el líder. Usted mismo lo reconoció, que él tenía autoridad, y usted tiene razón, él tenía autoridad. Esa es la simple pregunta. La pregunta no era, ¿fue papa? ¿Fue obispo? La pregunta es, ¿era el líder de los apóstoles? Sí, la respuesta tenía que ser sí, así sencillo. Como lo está diciendo San Ignacio de Antioquía. Y también usted habló de Gregorio el Grande. Usted se contradijo, porque por un lado usted dice que Constantino fundó la iglesia en el año 313 y por otro lado está diciendo que fue Gregorio el Grande el que la fundó. Entonces, yo no entiendo realmente. Una gran contradicción. Gracias. Tiempo. Perfecto, entonces, ok, ahora vamos con la segunda ronda de preguntas y le tocaría hacer la pregunta a Carlos Blanco. Tiene 1 minuto para plantearla. Prende tu micrófono. Adelante con tu pregunta. No, José, creo que está perdido ahí porque quedaba contrarrefutación. ¿Recuerda? No fue lo que ustedes me dieron. No, Carlos, está confundido. Mira, Carlos, explícame.
Eso fue lo que acordamos. No, Carlos, explica. No, déjame explicarte. Escucha, tú estás confundido, mira. Vamos a ver si un minuto, mira. Yo te hice la pregunta, ¿verdad? En mi primera pregunta, tú respondiste esa pregunta, ¿verdad? Tomaste 5 minutos. Ahora viene mi contrarrespuesta a la respuesta que tú diste sobre mi primera pregunta. Ahora tú vas a hacer tu primera pregunta, yo voy a responderla en 5 minutos y tú vas a contrarresponder. ¿Ahora entiendes? Sí, yo entiendo, vamos. pero ¿Ya entiendes? aquí tú pusiste, en el que me enviaste, dice contrarrefutación. Es decir, cuando tú hablas de contrarrefutación, es porque ya hubo... No, déjame hablar. Okay. Cuando tú dices contrarrefutación es porque ya hubo una refutación. Entonces yo no te he refutado a ti. No, yo le llamo así. Y aquí lo tengo. Vean, pues entonces no lo aclaraste. De hecho, antes de entrar a la transmisión, lo que me dijeron los dos es pregunta, respuesta y refutación. No, José, tú estás bien. Es Max que lo hizo mal, porque él no, señor, no, señor. Usted fue lo que se acordó, Carlos, fue lo que se acordó minutos antes de la Pero no hay problema. Sí, José, dame un segundito, claro. Simplemente lo que me enviaste. Es lo que Carlos, con todo respeto, le voy a decir 2 cositas rápidas. Ese formato, usted lo hizo, no fui yo quien lo hice. Usted me dijo, Max, escríbeme el formato del cual yo lo quiero. Pero estaba incluido contrarrefutación. Es que usted no entiende. Déjame explicarlo una vez más. Usted me dijo a mí, Max, yo quiero este formato. 4 preguntas intercaladas. Un minuto para preguntar, 5 para responder y una contrarrespuesta. Entonces, yo hice mi primera pregunta, ¿verdad? Me tomé 1 minuto. Después usted respondió a esa pregunta que yo le hice. Usted tomó 5 minutos. Y después vino llamémosle de esta forma, contrarrespuesta, ¿ya? Pero ahora, déjame terminar. Ahora viene tu primera pregunta. Ahora tú me vas a preguntar a mí. Vas a tardar 1 minuto. Después yo voy a responder 5 minutos, me voy a tardar. Y después tú vas a contrarresponder a la respuesta mía. Vamos a seguir, pero vamos a la segunda ronda. Ya sabes, para que no confundas, contrarrefutación significa contrarrefutar algo que ya se había dicho antes. Yo creo que para avanzar está bien, con el debate, no hay problema. Vamos con la segunda ronda. Sí, no hay problema. 1 minuto para preguntar. Carlos Blanco, adelante con tu minuto, haz tu pregunta. Bien, la pregunta es la siguiente, Max. ¿Me podría demostrar en una de las cartas de Ignacio de Antioquía que él le haya dirigido ya en su momento final para ser arrojado a las fieras en el Coliseo Romano en el año 108, 110, en el anfiteatro romano, donde él, de esas 7 cartas ignacianas que él escribió, dirigida al Papa de turno, es decir, al Papa que presidía en ese entonces, que era la cabeza jerárquica, como por ejemplo, lo voy a poner, déjame ponerlo en pantalla, ya para el año 108, 110, debió haber existido al menos algunos 5 o 6 papas. Tú me puedes mencionar entre ese cuadro que está ahí en verde, cuál de estos papas él había mencionado como cabeza jerárquica, es decir, como obispo universal. No me diga a mí como obispo, es decir, donde está la iglesia y está el obispo, no. Tiempo. Como papa. Adelante. Max, ¿comprendes la pregunta? Sí, claro que sí. Ok, entonces vienen tus 5 minutos para responder. Adelante, Max. Bueno, empiezo ya. Bueno, lo que usted puso ahí no se ve bien, no se puede ver bien, pero el primer papa de la Iglesia Católica fue San Pedro, segundo fue San Lino, tercero fue San Anacleto, cuarto fue San Clemente Romano. Más o menos hacia el año 97, cuando San Ignacio de Antioquía muere, hacia el año 107, si mal no me equivoco, no tengo aquí, ahorita no está en la lista, pero si mal no me equivoco, creo que era el Papa Alejandro o Evaristo, uno de ellos dos. El punto es, no importa quién haya sido el Papa San Evaristo o San Alejandro, que haya estado en ese momento. Usted me dice, más muéstreme una carta de San Ignacio de Antioquía donde él se haya dirigido al Papa en turno. En ninguna, usted sabe perfectamente, Carlos Blanco, usted y yo sabemos perfectamente, por eso la pregunta me da risa, porque usted y yo sabemos perfectamente que San Ignacio de Antioquía no se dirigió directamente al Papa, creo que era el Papa San Evaristo que estaba en turno, no se dirigió a él en una de sus cartas directamente a él, pero eso no significa que San Evaristo no fuera Papa cuando murió San Ignacio de Antioquía, porque hay pruebas históricas de que sí era Papa San Evaristo o San Alejandro, es uno de ellos dos.
que hay pruebas por otros padres de la iglesia de que ese papa es el papa de turno cuando murió San Ignacio de Antioquía. Entonces, su pregunta es como que usted da a entender, bueno, Max, el hecho de que San Ignacio de Antioquía no se haya mencionado al papa que estaba dirigiendo la iglesia católica en ese momento, significa que no existían los papas. No, eso significa que no existían. ¿Sabe por qué? Porque las cartas que escribió San Ignacio de Antioquía, la escribió a ciertas personas en particular. No era una carta que iba dirigida al obispo de Roma, o sea, al Papa en particular. El hecho de que no haya mencionado directamente al Papa, directamente eso no significa que no había un Papa, sencillamente no lo mencionó. Ahora, una omisión no es una negación, ¿ya? Una omisión no es una negación. Oh, porque San Ignacio de Antioquía no mencionó el nombre, no mencionó al Papa, significa que no había papas. Hay padres de la iglesia, bueno, que no quiero mencionar, meterme a hablar de otros padres de la iglesia porque estamos hablando solamente del tema patrístico sobre la San Ignacio de Antioquía, pero hay otros padres de la iglesia, pero bueno, lo voy a decir sin entrar en detalles, como por ejemplo San Ireneo de Layo, Egesipo, Eusebio de Cesarea, San Agustín y otros padres de la iglesia que dan una lista de cuáles eran los obispos de Roma en ese entonces y entonces ahí sale la lista de cuál era el obispo de Roma de turno cuando murió San Ignacio. Entonces hay pruebas de que sí había un papa o un obispo de Roma dirigiendo la iglesia cuando murió San Ignacio. Que San Ignacio no se haya dirigido directamente al papa, o sea, es lo mismo, el papa, el obispo de Roma es lo mismo. No significa que no hubiera obispo de Roma, porque sí lo hay, sí lo había, ¿ya? Entonces usted no puede agarrarse de ahí. Como San Ignacio de Antioquía no menciona el Papa que en ese momento estaba dirigiendo la Iglesia Católica Romana, no menciona al obispo de Roma que en ese momento está dirigiendo la Iglesia Católica Romana, significa que no había ningún Papa, no existía ningún obispo de Roma. Entonces, no, es una falacia. Es una falacia. Porque una omisión no es una negación. ¿Ahora me entiende? Y la prueba de que una omisión no es una negación, como vuelvo y lo repito, es el hecho de que hay padres de la iglesia que sí mencionan cuál era el obispo de Roma que estaba en el instante que murió San Ignacio de Antioquía. Que la San Ignacio de Antioquía no lo menciona no significa que no existió ese obispo o que no estuvo dirigiendo la iglesia, simplemente no lo mencionó, pero otros padres de la iglesia sí lo mencionaron, otros padres de la iglesia sí. Y como dice, Minuto. gracias, y no quiero entrar a leer documentos de otros padres de la iglesia porque nos queremos enfocar en lo que dijo San Ignacio de Antioquía y lo que no dijo, y qué es lo que significan las palabras de San Ignacio de Antioquía, qué es lo que significa lo que él dijo, qué es lo que significa una omisión. Omisión no significa negación. Le voy a dar un ejemplo, es como que yo diga, hay una casa, hay un fulano de tal que vive en esa casa, hay una persona que yo conozco que vive en esa casa. Con eso no estoy diciendo que no vivan otras personas en esa casa, solo estoy afirmando que aquel fulano de tal vive en esa casa, pero a lo mejor en esa casa viven otras personas. Entonces el hecho de que yo no hable sobre las otras personas que vivan en esa casa no significa que solamente vive ese fulano, solamente estoy haciendo énfasis de que ese fulano vive en esa casa. No estoy diciendo que vivan otras personas o que no vivan otras personas en esa casa. Así que una omisión no es una negación. Con esto termino. Adelante, moderador. Ok, perfecto. Terminaste 5 segundos antes. Vamos con los 3 minutos de refutación de Carlos Blanco. Adelante, Carlos, con tu tiempo. Gracias. Bien, como ya acaban de escuchar, no tuvo respuesta, no supo responder. Es decir, le pregunté una pregunta muy sencilla, pero no supo responder porque no existe. No existió el papado en el siglo I. No existe una carta. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que alguien en su momento final, ya en su último momento de expiro, no le vas a escribir de esas 7 cartas, no se va a dirigir en ninguna circunstancia al obispo universal? Es decir, si es una carta de aliento, de confrontación, de estimulación, de darle soporte a la iglesia en esos momentos, entonces, pues la carta va dirigida al Papa en el lugar de las iglesias. Y no hace mención ni siquiera en una de sus cartas, hace mención a un Papa universal, no hace mención. De hecho, si vamos a la carta de los romanos y leemos el numeral número 9, y dice lo siguiente, lo voy a leer.
carta dirigida a los romanos. Dice, recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo. Ahí no se menciona ningún papa de turno, pues porque no existía el papado en el siglo I ni en el siglo II. Fue algo que se dio dando en el siglo IV. Cuando él habla me dice a mí que Gregorio, que yo dije que Constantino fue el que fundó la iglesia, y después yo dije que fue Gregorio. Yo en ningún momento dije que Gregorio fue el que fundó la iglesia. Yo lo que dije a ti está grabado, que Gregorio fue el primer papa que se conoce como papa. ¿Entiende? Es decir, ahí fue que comenzó a gatear el papado. Yo nunca dije en un momento que Gregorio fue el que fundó la iglesia católica. Quien fundó tu iglesia fue Constantino en el siglo IV, en el 313, en el edicto de Milán. Entonces, no meta a Gregorio ahí de que yo dije que él era el primer fundador de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué no va dirigida y no supo responder? Porque no existe una carta, ningún documento antiguo donde diga, certifique que existía un papado en el siglo I, II, III, no existía. Entonces, él tuvo que inventarse esa maraña de mentira, comenzó a patalear, a decir cosas que no son coherentes, decir, en pocas palabras, decir cosas sin sentido, porque no existe. Entonces, no me pudo demostrar esa carta dirigida al Papa. Dice que no tiene importancia, que él no tiene que enviarle carta a un Papa. ¿Cómo que no? Y no la cabeza jerárquica, la que preside todo. Ahora, hoy en día, ¿quién puede hacer cosas por encima del Papa? Nadie. Es la máxima jerarquía. Entonces, tú me dices a mí que no era necesario. Eso realmente ahí mismo tú mismo te refuta. Tiempo. De que no existía. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces hemos acabado la primera ronda de preguntas. Vamos con la segunda. Y le corresponde nuevamente a Max Rupert hacer su pregunta. Tienes tu minuto, Max. Adelante. Bueno, ahora no, pero antes de continuar, quería preguntarle a Carlos Blanco. Ahora, como ves que ha pasado, ahora te das cuenta que sí era como habíamos acordado. ¿Ves No, que no fue así, no fue así. Pero está bien, no hay problema. No hay problema, Max, no hay problema. Ya, dejémoslo así. Bueno. Ok, Max, adelante con tu tiempo. Sí, viene mi segunda pregunta. Vamos a ver, la tengo acá. A ver, mi segunda pregunta. Escuche muy bien, Carlos Blanco, la pregunta. Escuche, para que no vaya a responder otra cosa que no es. Carlos Blanco, escuche bien, escuche. Esta es la pregunta. ¿Vi a San Ignacio de Antioquía a la iglesia como una comunidad de personas gobernada por una jerarquía tripartita? Repito nuevamente. ¿Vi a San Ignacio de Antioquía a la iglesia como una comunidad de personas gobernada por una jerarquía tripartita? Esa es la pregunta. ¿Comprendes la pregunta, Carlos? Prende tu micrófono. Sí, yo entendí, pero él tiene que dar referencia a lo que está leyendo. Y segundo, ¿cuál es la base de su pregunta, de la pregunta que está haciendo? Es decir, él me está preguntando algo, tiene que darme el crédito de lo que está leyendo, dónde lo está leyendo. Y segundo, tiene que formular exactamente eso lo puedes tú mencionar en tu respuesta, digamos. Eso tú lo puedes alegar en tu respuesta. No sé, Max, si desea replantear la pregunta, o está bien así. No, está bien así. Le voy a responder. ¿Está bien? Ok, está bien. Voy a apagar mi micrófono. Bien. Entonces, adelante con tus 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, él me preguntó acerca de una jerarquía de Ignacio de Antioquía, pero eso fue lo que yo dije en la introducción de mi exposición, en mi respuesta al inicio, que se aceptaban a los apóstoles como una jerarquía, pero no como papal. El mismo Ignacio de Antioquía nunca se catalogó ser un papa, es decir, por encima que regía las demás iglesias. Si eso es eso lo que el amigo Max está tratando de transmitir y de dar a entender y de querer demostrar, dice tripartita. Entonces, cuando dice tripartita, se está refiriendo a 3 partes colaterales. Es decir, tripartita tiene que especificar, ¿tripartita de qué? A ver, porque dice a mí que Ignacio de Antioquía era una autoridad. Yo nunca lo he negado. Él fue una autoridad porque él fue un misionero. Él fue una de las personas a la cual el apóstol Juan le delegó autoridad
pero delegada, no una autoridad papal, una autoridad delegada. ¿Entiendes? Eso es como los pastores hoy en día, ellos tienen una autoridad delegada. No es que ellos están por encima de las escrituras, ni están por encima de las enseñanzas de los apóstoles. No, ellos tienen una autoridad delegada. Entonces, eso mismo tenía Ignacio de Antioquía, una autoridad delegada. No como el amigo más lo quiere tergiversar y hacer creer de que él está tratando de catapultar un papado, de que era máxima autoridad y que era tripartita y que nosotros somos el clan y los demás son la chusma y la plebe abajo. No, no es así. Los primeros padres apostólicos, cuando me refiero a los primeros padres apostólicos, no me refiero a Tertuliano, me refiero de Policarpo, de Esmirna, a Ignacio de Antioquía para abajo y a los discípulos directos del apóstol Juan. ¿Entiendes? Ahí sí podemos hablar de los discípulos directos del apóstol Juan. Pero cuando alguien me sale con una pregunta así, de verdad, que a mí lo que me da es risa, porque eso es una pregunta incoherente que no tiene, carece de significado. Es decir, no está sustentado en nada, una pregunta ambivalente, lo que dice el amigo Max. Así que yo le sugiero al amigo Max que cuando él haga una pregunta más concreta, más directa que esa pregunta que él está haciendo. Porque Ignacio de Antioquía nunca mencionó a un Papa universal. Él no lo pudo responder. Él no supo cómo mostrarme una carta directa dirigida al Papa de turno, que para el año 108 o 110 ya debieron haber existido 5 o 6 papas. Y ahí no se menciona para nada a ningún papa universal, porque no existía. Yo nunca he negado acerca de las autoridades de eclesial, es decir, de tomar el mando, de regir algo, de tener autoridad en cómo guiar. Los pastores hoy en día son los encargados de guiar el rebaño. Ahora, de ser pastor, de guiar el rebaño, a creerse ser la máxima autoridad, eso no tiene sustento bíblico. Cuando vamos a Mateo 20:25, el mismo Señor Jesucristo lo reprende a ellos, cuando le dice a ellos, mas entre vosotros no será así. Es decir, porque ellos ya querían sembrar una jerarquía. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a ellos, no va a ser así. El que quiera ser vuestro siervo, vuestro superior ante nosotros, sea vuestro siervo. Es decir, lo minimiza. Entonces, es algo totalmente que confronta abiertamente lo que nuestro Señor Jesucristo trató de enseñarlo a los discípulos. No existía una jerarquía de decir yo soy el obispo universal. En el siglo segundo se nos habla que hubo un colegio de obispos. No había un obispo universal, colegio de obispos. ¿Entiende? Que era algo totalmente diferente. No se menciona en ningún lugar en el siglo segundo, siglo primero. Te lo puedo mostrar con cualquier libro histórico, como por ejemplo esta enciclopedia acerca del cristianismo, una obra completa, donde se nos dice que los obispos tenían una función delegada por los apóstoles y iban asignando más obispos. Ya después de la culminación de los apóstoles directos del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se iban asignando pastores, obispos y ancianos. Lo que se nos registra aquí en la historia era eso. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces, seguirían los 3 a la respuesta de Max. ¿Está listo, Max? Prende tu micrófono. Estoy listo. Ok, adelante con tus 3 minutos de refutación. Dale. Bueno, Carlos Blanco no supo responder la pregunta, estuvo divagando. No sabe lo que significa tripartita. Yo lo voy a explicar. Tripartito significa en 3 partes. Ustedes los evangélicos tienen la costumbre de decir, la iglesia somos todos. La iglesia no tiene ninguna organización, no tiene ninguna jerarquía. Todos somos iguales. Falso. Lo voy a demostrar. Ya le dije que significa tripartito. Tripartito significa, bueno, se salió Carlos Blanco. Se salió. Sí, un momentito. Ya, bueno. ¿Sí nos escuchas? Su micrófono está apagado. Sí, todo. Sí, yo lo escucho. Estábamos viendo algo aquí.
Ok, Ok. bueno, Eso Max, salí. te paré tu tiempo. Sigue con tu tiempo, Max. Adelante. Sí, renóvame por favor, otra vez. Ok, gracias. Sí, adelante. Empiezo ya. Bueno, Carlos Blanco no significa qué significa una jerarquía, no significa qué significa tripartita. Carlos Blanco, una jerarquía es una organización de personas que tienen diferentes rangos o niveles de autoridad. Y tripartito significa en tres partes. Jerarquía tripartita. Jerarquía en tres niveles. Ustedes los evangélicos dicen, la iglesia no tiene ninguna jerarquía, la iglesia no es ninguna organización religiosa, todos los cristianos somos iguales, falso, completamente falso, y se lo voy a mostrar. Y esta es una de las pruebas de que San Ignacio de Antioquía era católico romano, porque dice así en la carta a los tralianos, dice así, ciertamente cuando os sometéis al obispo, ¿escuchó? Sometéis al obispo, ahí está, autoridad. Como os sometéis a Jesucristo, entonces resulta claro que estáis viviendo no al modo puramente humano, sino como lo quiere Jesucristo. Escuche lo que dice la carta a los Filadelfos, más especialmente si son unánimes con el obispo y los presbíteros que están con él y los diáconos. Ahí está la jerarquía tripartita, que han sido nombrados en conformidad con la mente de Jesucristo. Esto demuestra que sí, que la iglesia tiene una jerarquía tripartita de tres partes, tres niveles, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Así conformó Jesucristo la iglesia. La iglesia tiene una organización jerárquica, pero yo he escuchado a Carlos Blanco decir en muchos de sus videos, la iglesia no es ninguna organización jerárquica, eso es mentira, son inventos de la iglesia católica. Eso por esto prueba de que San Ignacio de Antioquía era católico romano. Que dice en la carta a los Esmirnios, dice, por vosotros todos debéis seguir al obispo al modo como Jesucristo sigue al Padre y debéis seguir a los presbíteros. ¿Acaso Carlos Blanco sigue a los obispos y a los presbíteros? No, no lo siguen. Entonces, él no está en la iglesia de Cristo. ¿Qué dice en la carta a los Efesios? Pueda yo gozar de vosotros para siempre si yo fuera digno de ello. Conviene pues glorificar en toda forma a Jesucristo que os ha glorificado vosotros a fin de que reuníos en una misma obediencia, sometidos al obispo y al presbítero. Ahí está. Fíjense bien que San Ignacio de Antioquía nombra al obispo en primer lugar y después al presbítero. Nunca dice sométanse al presbítero y también al obispo. Siempre al obispo en primer lugar y en segundo lugar al presbítero y en tercer lugar al diácono. En ese orden. ¿No se han fijado? Que eso es constante en la carta de San Ignacio de Antioquía. Esto prueba de que era católico romano, porque yo sepa, la iglesia de Carlos Blanco allá en Arizona no tiene ninguna jerarquía tripartita. Ustedes llaman pastores que se autonombran Tiempo. pastores. Sí, Max, apagó el micrófono. ¿Iba a decir algo? Sí, estaba en 2 minutos 45, eran 3 minutos. Ah, ok, bueno. Fíjese bien, bueno, démoslo así, fíjese bien su cronómetro, que yo también tengo Es que cronómetro. yo paré el cronómetro y lo seguí, pero No, está bien, déjalo así, no hay problema, no hay problema. Sí, Voy a apagar mi él micrófono. lo paró, recuerda que lo paró. Sí, voy a apagar mi micrófono para que, creo que sigue. te repuse unos 5 segundos por la interrupción. Sí, está bien. Sigue la pregunta de Carlos Blanco, tiene su minuto para plantearla. Adelante. Déjeme apagar mi micrófono. Okay. Adelante con tu pregunta. Sí, Max, ¿me podría, por favor, demostrar en uno de los documentos antiguos, como estos documentos primitivos, la Didache, que ustedes tanto reclaman, en cualquier documento antiguo, en donde se mencione a un obispo universal como papa? Es decir, no esté divagando, diciendo cosas que no tienen nada que ver con el tema, decir que jerarquía. Yo nunca he negado la jerarquía dentro de la iglesia. Eso son cosas, argumentos tuyos que te he inventado para querer ganar este debate. Tu desesperación de querer mostrar eso. Muéstrame una carta, un documento antiguo donde se mencione a un obispo universal como cabeza jerárquica. En el documento de H, cualquier documento, no un listado que habían dado Ireneo, Tertuliano, Clemente de Roma, no, porque eso era para refutarle a los herejes. Ese listado era para refutarle a los herejes. Un documento antiguo donde se mencione un papa de turno, es decir, la cabeza jerárquica. Tiempo. La pregunta no está relacionada directamente con San Ignacio de Antioquía. No sé si Max la responde. La voy a responder. Okay. Porque, perdón, sí, va relacionado con Ignacio de Antioquía, pero para él demostrarse que Ignacio de Antioquía era católico romano, él tenía que demostrar una de esas cartas.
por ejemplo, en las cartas. No está relacionada, pero voy a responder. Y él va a ver de qué forma yo le voy a responder a la pregunta que me acaba de hacer. Bueno, pues Ok, entonces, tú acabaste de meter acerca de los tripartitas, no tiene nada que ver con el tema. Porque yo vamos nunca he con los negado la 5 minutos. jerarquía. A Yo ver, nunca he negado la jerarquía, sigamos, pero no papal. Apaga tu micrófono, por favor, Carlos, si eres tan sigamos con amable, el gracias. debate. Sí. ¿Sí? Tus 5 minutos a partir de ahora, Max. Adelante. Sí, un segundito. Ok, me dices cuando estés listo. Empiezo ya. Ok, adelante. Ok. Señor Carlos Blanco, tengo pruebas de sobra de padre de la iglesia que hablan de un obispo monárquico. Pero no le voy a hablar de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque tengo miedo, porque no tengo las pruebas, las tengo. ¿Sabe por qué no voy a hablar de eso? Por una simple y sencilla razón. Este debate se trata sobre San Ignacio de Antioquía, lo que él dijo y lo que él no dijo. Este debate no se trata sobre San Ireneo de Layo, sobre Eusebio de Cesarea, sobre San Cipriano de Cartago, sobre Policarpo, sobre Agustino Mártir. Usted quiere un debate sobre cada uno de esos padres de la iglesia. Lo reto a un debate sobre cada uno de esos padres de la iglesia y le demuestro bastantes cosas lo que usted me está diciendo. Pero si yo me pongo a hablar de otros padres de la iglesia que lo puedo hacer, no sería una persona seria. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Yo no sería una persona seria, porque entonces ya me estaría yo desviando. Ya el debate ya no se trataría sobre San Ignacio de Antioquía, se trataría sobre San Cipriano de Cartago. Entonces estaríamos enfocando sobre San Cipriano, sobre si San Cipriano consideraba que había un obispo monárquico o no. Entonces ya no es el debate, ya no se trata sobre San Ignacio de Antioquía, sino sobre San Cipriano, y se estaría desviando el debate. Yo no me voy a desviar del debate. Yo vine aquí a hablar de San Ignacio de Antioquía, no vine a hablar de ningún otro padre de la iglesia. Por eso, respondiéndole con todo respeto a su pregunta, usted dice, muéstrame otros documentos. Tengo las pruebas, pero no lo voy a hacer. No quiero hacerlo ni lo voy a hacer. ¿Porque no las tenga? No, las tengo. No lo voy a hacer porque este debate se trata sobre San Ignacio de Antioquía, sobre lo que San Ignacio de Antioquía dijo o no dijo. ¿Quiere que le dé esas pruebas? Vamos a otro debate. Si usted quiere un debate sobre San Ireneo de Lyon, vamos sobre San Ireneo de Lyon y le muestro todas las pruebas que usted me pide acá. Pero estamos hablando sobre San Ignacio de Antioquía, no sobre San Ireneo de Lyon. Entonces, volviendo al tema. Aquí este debate se trata sobre demostrar si San Ignacio de Antioquía era católico o no era católico. Lo demostré que él era el líder de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son la iglesia. Era el líder de la iglesia. Sí, San Ignacio, sí, San Pedro era el líder de la iglesia, porque los apóstoles son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, era el Papa. Ahora, nosotros los católicos no nos basamos en la terminología, sino en las funciones, en el ministerio. ¿Qué ministerio ejercía San Pedro dentro de los 12 apóstoles? Ese ministerio de liderazgo, eso es lo que los católicos llamamos pontífice. No porque Jesús le haya dicho a Pedro, tú eres pontífice, por supuesto no le dijo pontífice, es que lo que menos importa es la terminología. Por eso yo le dije, si al obispo de Roma, si yo quiero al Papa de Francisco, si yo quiero, yo no le digo Papa, le llamo al obispo de Roma. ¿Usted sabía eso? Que el obispo de Roma es uno de los tantos títulos que tiene el Papa. No tengo que llamarle Papa. Yo en mi debate yo siempre digo, la Iglesia Católica tiene una lista de 264 obispos, todos sucesores de San Pedro. O 264 papas, es lo mismo. Entonces, te quiere buscar aquí, ¿dónde le dijo Papa? ¿Dónde le dijo sumo pontífice? ¿Dónde le dijo? No. ¿Qué es el pontificado? El ministerio de pastor supremo de toda la cristiandad. Y ese es el ministerio que Cristo le confió a San Pedro. Ahora, usted me está pidiendo que le muestre otros documentos de otros padres de la iglesia donde se habla de obispo monárquico. Yo tengo esas pruebas. A tal vez usted me dirá, ¿y por qué no las da? Max tiene miedo de darlas. No es miedo. Es que estamos hablando de San Ignacio de Antioquía solamente. No estamos hablando de Orígenes. Usted sabía que yo tuve un debate sobre Orígenes de Alejandría la semana pasada. Sobre si Orígenes era católico o no era católico. Si la persona con la que yo estaba debatiendo me hubiera hablado de San Ignacio de Antioquía, yo le hubiera dicho lo mismo. No me hable de San Ignacio de Antioquía. Este debate no se trata sobre San Ignacio de Antioquía, se trata sobre Orígenes, sobre si Orígenes de Alejandría era católico o no era católico. Así que si el otro debatiente me hubiera salido con San Ignacio de Antioquía, yo le digo, no voy a hablar de San Ignacio de Antioquía, porque esto no se trata sobre San Ignacio, se trata sobre Orígenes. Yo le digo a usted lo mismo. Este debate no se trata sobre Orígenes de Alejandría, se trata sobre San Ignacio. Entonces yo le voy a pedir a usted con respeto que
se limite a hablar de San Ignacio de Antioquía y no de otros padres de la iglesia, porque este debate se trata sobre Ignacio de Antioquía. Y si quiere pruebas del obispado monárquico que han dicho otros padres de la iglesia, tengo todas las temas, tengo pruebas de sobra, pero en otro debate, porque estamos hablando solo sobre San Ignacio de Antioquía, y tengo muchas pruebas más de que San Ignacio de Antioquía era católico, muchas pruebas más. Bueno, con eso termino, José Garro. Ok, perfecto. Te faltaban 15 segundos. Vamos con los 3 minutos de reputación de Carlos Blanco. Prende tu micrófono. Sí. Adelante con tus 3 minutos. Adelante. Bien, Max, tú dices que yo me estoy desviando del tema. No, no me estoy desviando del tema. Tú te desviaste del tema cuando comenzaste a preguntarme a mí acerca de la jerarquía, hablando de jerarquía, diciendo que alegando de que yo estoy negando la jerarquía. Entonces, tú fuiste que saliste del tema. Este no es el debate. El debate es Ignacio de Antioquía y tú te desviaste del tema. Y después me quiere tirar piedras a mí diciéndome que fui yo el que se desvió del tema a sabiendas de que fuiste tú. Pero nada, no ha pasado nada. Entonces, me dices a mí que hablando de que yo alegaba que no existía ninguna jerarquía. Eso es mentira, falso. Nunca dije eso. Existía una jerarquía delegada, es decir, una autoridad delegada, no jerarquía como papa. Este es el tema del debate acerca de si Ignacio de Antioquía era católico romano. Tenía que demostrarme a mí que él aceptaba un obispo universal y no lo pudiste mostrar. Por eso es una cosa conlleva a otra. Tú tienes que demostrarme a mí que si Ignacio de Antioquía era católico romano, él debió demostrar una carta dirigida al papa de turno en el año 108 al 110 y no lo pudiste demostrar porque no existe. Después me dice que ¿cómo que dice? Dice que no tiene que demostrar ningún documento. Tú dices que no tiene que demostrar ningún documento de padres apostólicos. Yo no te pedí documento de padres apostólicos. A mí me importa un comino de los padres apostólicos. Tertuliano, Agustín de Hipona, Justino Martín, Orígenes. A mí no me interesan los padres apostólicos. Lo único que yo puedo decirte a ti, con toda cabalidad, de que Ignacio de Antioquía ni Policarpo de Esmirna eran católicos romanos como tú, y no lo puedes demostrar. Yo no te pedí ninguna carta de ellos. Yo te pedí un documento antiguo. Mira, la Didache que ustedes tanto lo reclaman. ¿Por qué no me mencionaste en la Didache, en el documento de la Didache, donde se mencione a un obispo universal? Si Ignacio de Antioquía realmente era católico romano como tú tendrías que demostrarlo. Mira, Carlos, él era católico romano porque él menciona en una de sus cartas al obispo universal. Y aquí en el documento de la Didache, aquí se nos menciona, mira, aquí se nos menciona sobre el obispo universal en el documento de la Didache. Entonces, si no existe en ese documento un papa como cabeza jerárquico, pues entonces el papado de ustedes y la religión de ustedes no viene del siglo I, ustedes vienen del siglo, mira, IV, que la fundó su emperador Constantino, aunque ustedes lo nieguen. Su emperador Constantino fue el que fundó, y ahí que ustedes vienen en el siglo IV, cuando ustedes se desvían de la verdad, y ahí comienzan a prostituirse con el imperio. Entonces no diga que yo he comenzado a negar la jerarquía. Nunca he negado la jerarquía. La jerarquía sí existe y fue instituido por los apóstoles. Ok, perfecto. Entonces hemos concluido la segunda ronda de preguntas. Damos un saludo cordial a todos los que están en el chat, en Cyber Revolution o en Huella Católica. Les pedimos dar like y compartir este video. Pido a los participantes que tratemos de enfocar las preguntas en si San Ignacio de Antioquía era o no era católico para mantenernos en el tema. Vamos con la tercera ronda de preguntas y le correspondería a Max hacer su pregunta. Max, tienes tu minuto. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Adelante con tu pregunta. La pregunta va a la siguiente. Señor Carlos Blanco, ya que usted dice que San Ignacio de Antioquía no era protestante, gracias por reconocerlo, pero que no era cristiano católico, o sea, usted ha dicho que San Ignacio de Antioquía era cristiano católico, pero no era católico romano, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. ¿San Ignacio de Antioquía consideraba a la Iglesia Católica Romana como la más importante de todas? Esa es la pregunta. Ok, ¿comprendiste la pregunta? Sí, la comprendí.
Muy Ok, bien. entonces vamos con tus 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, déjame buscar la carta de Ignacio de Antioquía, donde dice acerca de la iglesia, donde nos dice que la importancia de la iglesia, se nos dice, en Ignacio de Antioquía nos dice acerca de la carta, donde se hace mención de la importancia de la iglesia. Déjame ver, se me extravió la carta, déjame ver si la puedo encontrar. Oh, se me extravió la carta. Donde hace mención acerca de la iglesia, a ver si la tengo aquí, a ver si la encuentro. Aquí está. Bien, vamos a leerla. Dice Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha alcanzado misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia amada e iluminada en la voluntad del que ha querido todo lo que existe conforme al amor de Jesucristo, nuestro Dios, iglesia, que preside en la región de los romanos y es digna de Dios, digna de honor, digna de aventuranza, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, a la que está a la cabeza de la caridad depositaria de la ley en Cristo y adornada con el nombre de Padre. No voy a seguir leyendo. Bien, si es eso lo que tú me estás tratando de argumentar, de que Ignacio de Antioquía era católico romano, pues déjame decirte que tus argumentos son argumentos realmente que se caen, porque esto es una carta, las cartas de Ignacio de Antioquía, en todas sus cartas, la introducción que hacía eran un amor fraternal, es decir, esa era siempre la introducción de todas sus cartas a las iglesias. Es decir, no era la excepción la introducción dirigida a la carta a los romanos. Él hace todo eso en sus cartas, a los Esmirna, a Troya, a Éfeso, en todas sus cartas. Entonces, si tú estás diciendo de que eso ya le está diciendo que él era católico romano, pues entonces tú mismo te estás refutando porque es falso. Ahora te voy a mostrar a ti un documento de ustedes, a ver si lo encuentro, donde dice, óyeme, eso es de un estudio, eso es la Universidad Pontificia de Salamanca. Es decir, eso es el documento de ustedes. Dice, el comentarista es Pablo A. Caballero. Dice, refiriéndose a esa carta que acabamos de leer, cual además preside la sede del territorio de los romanos, digna de Dios, digna de decoro, digna de aventuranza, digna de elogio, digna de logros, digna de santidad, que preside a la caridad fiel en la ley cristiana, ornada con el nombre del Padre, a la cual también saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Ahora, ellos dicen lo siguiente: el ordenamiento elegido para esa salutación deja implícito que tales virtudes elogiadas en la iglesia de Roma son fruto de la gracia de Dios ante exaltada. En este sector, en el que alude sector a Roma, sin nombrarla, Ignacio añade a un solo y se dirige a esa comunidad, sino también a otras. La saluda en Cristo, la acoge en el afecto de aportar en Cristo y de la relieve a esta sesión, introduciéndola en una relativa que culmina los elogios y una vez más destacada apositadamente la relación filial de Cristo respecto a Dios. Como bien te había dicho, esto es un documento de ustedes. Entonces, si tú me dices a mí que lo que tú estás diciendo es porque él era católico romano y ya ve cómo él le dice a la iglesia de Roma, no, está diciendo a la iglesia quiere decir la que preside en Roma, porque el Imperio Romano era grande. No está diciendo que es la presidente de todas. Entonces, ese mismo documento que acabé de leer es de ustedes, los católicos romanos. ¿Entiendes? De la Escuela de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca, materiales de ustedes. Entonces, ahí se nos dice y se nos deja claro que no es así como tú dices. Es decir, tus propios compatriotas a ti te refutan lo que tú estás creyendo de argumentar. Eso es mentira. Si tú me dices a mí que en esa carta él está diciendo, en esa Antioquía, le dice que esta es la iglesia que preside las demás, es decir, la presidenta de todas, tú estás mintiendo, Max. Eso es falso. Ahí no dice en esa carta nada de eso. Ignacio de Antioquía en todas sus cartas va dirigida de la misma manera, un amor fraternal, alabando a las iglesias, a los hermanos, diciendo que ellos son
la iglesia elegida del Señor, son acogida, y en todas sus cartas, lo podemos ver en todas las cartas, el mismo lenguaje de Ignacio de Antioquía. Es decir, en esa carta de Romanos no es la excepción. Entonces, tú te has equivocado en eso. Si quieres darle un sentido que no es. Ok, perfecto. Entonces, Max, vamos con tus 3 minutos para refutación de la respuesta. ¿Estás listo? Listo. Ok, adelante con tu tiempo ya. Bueno, lo siento mucho, Carlos Blanco, lo siento mucho, pero San Ignacio de Antioquía consideraba la iglesia romana como la más importante, lo que indica que él sí era católico romano. Usted dice, no más, es que en las otras 6 cartas de San Ignacio de Antioquía él le decía lo mismo a las otras iglesias. Falso, mentiras. San Ignacio de Antioquía a la carta de los romanos, solamente la iglesia de Roma él le dice esto. Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son por la fe y el amor de Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia. Él no le dice eso a los armenianos, ni a los filadelfos, ni a la carta a los magnesianos, ni a los filipenses. Él no le dice eso. La que lleva la presidencia, porque usted dice, no, es que eso se los debe a la otra iglesia. No, esta carta a los romanos, la iglesia de Roma es la única a la que él le dice eso. La que lleva la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿Sabe qué es la presidencia? ¿Sabe cuál es la función de un presidente, Carlos Blanco? Yo lo voy a decir. La función de un presidente es dirigir. Actualmente la iglesia de Roma, la iglesia católica, es la que lleva la presidencia, es la que dirige todas las iglesias católicas del mundo. ¿Cuál es la función de un presidente? Dirigir, ¿verdad? Mandar a todas. Y como yo dije, tengo muchas pruebas de otros padres apostólicos, pero esto se trata sobre San Ignacio de Antioquía. Por favor, concéntrese en el tema de San Ignacio de Antioquía. Concéntrese. Dice, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿Por qué tiene la presidencia? Porque San Pedro fue el primer obispo de Roma, el primer papa de la iglesia. Le guste o no le guste. A la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza y teniendo la presidencia del amor. En ninguna otra carta de las 6 que escribe San Ignacio de Antioquía elogia tanto a las otras iglesias como elogia a Roma. ¿Por qué será que elogia a Roma tanto? Sí, bien es cierto, a las otras las elogia, pero no tanto como a Roma. ¿Por qué será que Roma la elogia más que las otras? Y a la otra iglesia no le dice la que lleva la presidencia, solamente se lo dice a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque él era católico romano, porque consideraba que la iglesia de Roma era la más importante. Él era católico romano. De hecho, del momento que usted dice, yo no creo que San Ignacio de Antioquía era protestante, ya entregó el debate. Porque si no era católico, era protestante, pero si no era protestante. Entonces yo me pregunto, si San Ignacio de Antioquía no era protestante, ¿por qué usted lo es? ¿Por qué usted es protestante o por qué usted es evangélico? ¿Por qué usted no pertenece a la misma iglesia a la que pertenece San Ignacio de Antioquía? No pertenece a esa iglesia, porque esa iglesia es la iglesia católica romana. Con eso termino. Adelante, moderador. Ok, bueno, te faltaban 4 segundos. Yo nada más voy a pedir a los dos que cuando el otro esté exponiendo evitemos hacer gestos de burla, de risas, por respeto al oponente. Eso es muy desagradable, que el otro esté exponiendo y el otro se esté burlando. Entonces, lo dice por mí. Lo dice por los dos, por los dos. En general. No, debe aclarar. General. No, porque yo me estaba riendo por lo que estaba argumentando, pero tú lo estabas haciendo antes. Sí, no, sí, él lo dice por los dos, por general. Okay. Se ve mal que cuando el otro esté exponiendo, el otro se esté como burlando. Entonces, tengamos ese cuidadillo con ese detalle. Vamos entonces ahora con la pregunta de Carlos Blanco. Tienes tu minuto para plantearla. Adelante. Bien. La siguiente pregunta es la siguiente, Max. Escucha bien. Si el Ignacio de Antioquía fue católico romano como tú, dime, ¿alguna vez Ignacio de Antioquía se acostó con el imperio romano y adoró a los dioses paganos del imperio como ya ustedes lo hicieron? Porque si él hubiese sido católico romano como tú, él debió haber sido pagano y adorar a los dioses, porque uno de sus martirios, de los motivos de llegar al martirio, fue eso, porque él no se doblegó al imperio romano y no adoró, lo obligaron a adorar los dioses paganos y él no lo aceptó. Entonces, él no era católico romano como tú, porque ustedes lo hicieron, te lo voy a probar.
que ustedes lo hicieron, ustedes adoraron a los dioses. Te lo voy a mostrar, mira, con este libro, te lo voy a probar. Que ustedes adoraron a los dioses paganos. Entonces, si hubiera sido católico romano como tú vas a tener que demostrármelo, pruébamelo. Si él fue pagano, dime si él adoró dioses. Max, ¿comprendiste la pregunta? Sí. Ok, tienes 5 minutos para responder a partir de ahora. Adelante, Max. Bueno, esa pregunta me da mucha risa. Una pregunta muy simpática, muy jocosa. En primer lugar, San Ignacio de Antioquía no adoró a otros dioses, no tuvo ídolos. ¿Sabe por qué? Porque él era católico romano. Así de sencillo. Usted está insinuando que si San Ignacio de Antioquía era católico romano como tú, que adoran ídolos. Bueno, yo le pregunto a usted una cosa, Carlos Blanco. ¿Usted me ha visto a mí, al apologista católico Rupert Calvo, adorando ídolos? ¿Usted me ha visto a mí? No creo. Entonces, en cierta forma, usted me está difamando porque usted está insinuando que yo adoro ídolos y que yo tengo otros dioses. No. Mi único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengo más. Y usted no me conoce para insinuar que yo tengo otros dioses ajenos a mi único Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es un acto de difamación de su parte hacia mi persona. No, San Ignacio de Antioquía no adoraba, no tenía otros dioses. El único Dios de él era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él era trinitario, así como yo, porque él era católico romano, porque fue la iglesia la que después desarrolló la doctrina de la Trinidad, los términos teológicos y filosóficos que se usan para hablar de este dogma de fe, fueron desarrollados en la Iglesia Católica Romana, que es la única iglesia que fundó Cristo, no la suya. Entonces, si hablamos, apague ese micrófono, gracias. Sí. Y bueno, y de idolatría no hablemos porque su pastor, el pastor suyo, usted sabe a quién me refiero yo, ¿verdad? No lo voy a mencionar por respeto, porque él no está aquí presente, pero usted y yo sabemos a quién se refiere. Su pastor, a lo mejor su pastor, el idólatra es su pastor, porque su pastor tiene una foto de la Estatua de la Libertad en su Facebook, y usted y yo hablamos en privado, y yo le dije que la Estatua de la Libertad es un monumento que representa a la diosa romana Libertas, que era una diosa a la cual los romanos le pedían. Entonces, hay un dicho que dice, no escupa muy arriba porque puede caer la saliva. Entonces, usted está insinuando que yo soy idólatra, indirectamente lo está haciendo, pero resulta que el idólatra es su pastor, el pastor evangélico, cuando usted hace videos, porque él tiene una foto de un ídolo, de un falso dios en su Facebook. Ahora, yo en lo personal digo, bueno, es que uno, ¿cómo una persona puede acusar a otra de idólatra si esa persona tiene una foto de un ídolo? ¿Cómo puede Carlos Blanco, con todo respeto, tener doble moral de acusar o de insinuar que Max Rupert Calvo y todos los católicos somos idólatras si el pastor de él, con quien él hace sus videos los lunes y los martes, tiene una foto de la Estatua de Libertad, la cual representa un ídolo? El pastor de él podrá decir, no, bueno, es que yo no sabía que la Estatua de Libertad representa un ídolo. Entonces, ¿por qué no la sacó de su Facebook? Porque cualquiera que entre al Facebook del pastor, ahí continúa la foto del ídolo, ahí continúa, no la sacó. Y él sabe, porque yo sé que él debe haber investigado. Vamos a ver si es cierto. A lo mejor más está mintiendo, a lo mejor la Estatua de Libertad no representa ninguna diosa, a lo mejor más está inventando. Voy a investigar. ¿Usted cree que él no investigó? ¿Usted cree que él no investigó y se dio cuenta que efectivamente la Estatua de Libertad representaba un ídolo, una diosa? Pero él siguió dejando esa foto en su Facebook, no la sacó. Entonces, ¿quién es más idólatra? ¿Yo? ¿Por creer que María es una criatura? No es diosa, es una criatura. O su pastor, por tener un ídolo en su Facebook. O por Carlos Blanco, por secundar o estar de acuerdo que su pastor, con el que usted hace sus videos los lunes y los martes, tiene la foto o la representación de una diosa pagana romana. Entonces aquí estamos hablando ¿de qué estamos hablando, Carlos Blanco? ¿De doble moral? ¿Hipocresía, doble moral? Por eso digo, no tire la salida muy alto porque ya usted la salida que usted me tiró ya le cayó encima. Su pastor es un idólatra. Y me imagino que usted también lo debe ser porque usted estará de acuerdo que su pastor tenga la Estatua de la Libertad en su Facebook. Espero que cuando termine este debate usted llame a su pastor y le diga, pastor, mira, aquí entre nosotros, Max tiene razón. Si vamos a acusar a Max y a los católicos de idólatras, yo creo que sería una contradicción que usted tenga la Estatua de Libertad en su Facebook. Pastor, debería sacarla, porque entonces usted estaría siendo idólatra igual que Max. Entonces, no, para que no hablen, sáquela, hable con su pastor, aconséjelo. Pero si usted le dice,
No, pastor, no saque la estatua de libertad. Los dos sabemos que es un ídolo y que representa a una falsa diosa, pero deje ese ídolo en su Facebook, déjelo. Max es idólatra, pero usted tiene un ídolo en su Facebook, pero no importa, no importa. Hipocresía y doble moral. Con eso termino. Adelante, moderador. Ok, perfecto. Bueno, llevabas 4 minutos 37 segundos. Vamos con el tiempo de la refutación a la respuesta de Carlos Blanco, sus 3 minutos. A partir de ahora, adelante. Bien. Max derrochó su tiempo, malgastó su tiempo hablando del pastor Quintero, de su Facebook, porque él lo rebusca todos los días, anda buscando por ahí qué Quintero colgó en su perfil de Facebook. Es decir, derrochó todo su tiempo hablando de eso, del pastor Quintero y del Facebook, de que tiene una foto de la Estatua de la Libertad, de una vacación que tuvo en New York en estos días. Y no pudo responder a la pregunta que le hice. Es decir, se enfocó en eso, desvió el tema totalmente. Lo desvió para hablar nada más del pastor Quintero. Ahora, yo te voy a demostrar a ti de que ustedes sí adoraron ídolos paganos en el siglo IV. Te lo voy a demostrar. En la página de este libro, mira, página 137. Dice, Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispo. Repetidamente, aún después de su propia convención, Constantino participó en ritos paganos que se estaban vedados en comunes de los cristianos, y los obispos no alzaron la voz, no protestaron, no alzaron la voz de protesta y de condenación que harían alzado en cualquier otro caso. Bien, sucedía no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso e irresistible, ocurría también que el emperador, a pesar de su política cada vez más favorable hacia los cristianos y a pesar de sus afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente al menos no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. De hecho, Constantino fue bautizado sino hasta en su lecho. Entonces, aquí se nos muestra de que ustedes adoraron a dioses paganos. Se nos está diciendo claramente, ustedes adoraron dioses paganos. Entonces, si Ignacio Antioquía hubiera sido católico romano como tú, él hubiese adorado dioses paganos. Y lo adoraron, y no, y en ningún momento ellos no se resistieron. Ahora, esa no es la única fuente. Vamos a ver si te muestro otra, a ver si me da tiempo. Aquí, vamos a ver. Ojalá que me dé tiempo. Creo que no me vas a dar tiempo para demostrarte. Déjame ver cuál libro fue. Donde se hace mención de que ustedes adoraron dioses paganos. Entonces, a ver si me da el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 segundos. 15 segundos. Vamos a ver. Ok. No, aquí habla. No, tendría que buscarlo. Bien. Tú lo acabas de probar. Entonces, tiempo. Bien. Tiempo. Bueno, hemos concluido la tercera ronda de preguntas y vamos a empezar con la cuarta ronda de preguntas de este debate. Si San Ignacio de Antioquía era católico o no. Un saludo cordial a los que están en el chat, den like, den compartir. Y un saludo cordial a los del canal Cyber Revolution y Huella Católica. Max, vamos con tu pregunta. 1 minuto para que la plantees. Adelante. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, Carlos Blanco, mi amigo Carlos Blanco. La pregunta es la siguiente. San Ignacio de Antioquía creía que María había parido a Dios. Repito la pregunta. San Ignacio de Antioquía creía o enseñaba que la Santísima Virgen María había parido a Dios. Esa es la pregunta. Ok, perfecto. Carlos, ¿estás listo con tu respuesta? Desde ayer, como dice el amigo y hermano José Rodríguez. Adelante con tus 5 minutos. Adelante para tu respuesta. Bien. Tiene que especificar Dios ¿qué? ¿Dios hombre o la divinidad de Dios espiritual? Es decir, Dios eterno, el alfa y omega, porque Dios, Jesucristo es Dios.
Él vino en condición humana. Como Dios, Él se despojó de su divinidad y vino a expiar nuestros pecados. Sí, Él lo reconoció porque Jesucristo era Dios. Aunque se haya despojado de su divinidad, él era Dios. Él vino en condición humana. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él fue Dios. Porque se nos dice en Isaías, se nos dice que una virgen concebirá y dará a luz un niño, la cual se nos dice Emmanuel, que su significado es Dios admirado. Nuestro Señor Jesucristo era Dios. Ahora, de que Ignacio Antioquía alegara de que María era la madre de Dios, como ustedes lo hacen, madre de Dios, no lo hizo así de esa manera, como ustedes lo quieren hacer creer. No. Jesucristo vino en condición humana, pero no significa que María es madre de Dios, como ustedes lo quieren hacer entender. ¿Entiendes? María es madre de Jesús, hombre, condición hombre, pero no significa de que María es madre de Dios, porque para María ser madre de Dios debió de haber preexistido antes de que el Padre y que el Hijo. En Juan 1:1 se nos dice, en el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí no se hace mención de la Virgen María por ninguna parte. Entonces, de que Ignacio Antioquía dijera que María era madre de ese Jesús que vino en condición humana, que es Dios, pero en condición humana, sí, él lo pudo haber dicho, pero no en el sentido como ustedes lo interpretan, que es María, madre de Dios. Porque si decimos que es madre de Dios, estamos incluyendo también al Padre. Es decir, aquí hablamos entonces de la Trinidad. Incluimos al Padre. Entonces, si Ignacio Antioquía, tú me vas a tener que mencionar a mí, donde Ignacio Antioquía le hizo mención, ahí mismo donde tú acabas de leer, donde él haya mencionado de que él era madre del Dios existente antes que María, es decir, del Padre también. Pues tú me dices a mí en general, si tú lo encasillas así de que era madre de Dios en el conjunto general, es decir, también estamos incluyendo al Padre. Entonces, si tú me dices a mí, vas a tener que mostrar eso, que él dijo que que María era madre del Dios creador. Entonces, tus argumentos se caen, se desmoronan. No tiene argumentos. Eso es una argumentación falaz. Es decir, cuando tú hagas preguntas, en lugar de tú estar espiando el Facebook del Pastor Quintero, ponte a estudiar mejor para tú tener mejor sostenimiento en los debates. Y ponte a leer también, a leer acerca de la historia del cristianismo. Documéntate, Max, antes de tú salir con disparate así, de que María era madre de Dios. Sí, María era madre, pero del Dios hombre. Es decir, Jesucristo vino en condición humana. En él se dan dos divinidades, la humana y la divina. Dos divinidades, dos. Se dan dos características. Dos características. La humana y la divina. Dos características. Entonces, Jesús vino en condición humana. ¿Entiendes? O sea, que murió en la cruz no fue Dios. Fue Jesús condición hombre. Fue la que murió en la cruz del Calvario. Si hubiese muerto Jesucristo, Dios, entonces Dios estuviera muerto, ¿entiende? Y no hubiese resucitado. Lo cual, eso no se sostiene ni bíblicamente, ni tampoco lo puede sostener doctrinalmente, con los apóstoles enseñaron eso. Eso es un invento de ustedes, la Iglesia Católica Romana, para quererle darle culto a una mujer, como lo hicieron ya con la diosa Diana en Éfeso. Entonces ustedes también tienen que buscar a una mujer para exaltarla y darle divinidad. Entonces, si tú me quieres contrastar con eso de que Ignacio Antioquía era católico romano porque él alguna vez dijo que María era la madre de ese Dios que vino en condición humana, pues tus argumentos ahí mismo se desploman. Está totalmente desviado. Yo sé que tú me vas a sacar una carta totalmente tergiversada, sacada de su contexto, porque ya yo estoy preparado y yo sé lo que tú me vas a sacar. Me vas a decir algo que Ignacio Antioquía habló de la Virgen María como la madre de ese Dios, hombre, que vino en condición hombre, no del Dios eterno, el alfa y omega, que es un contexto totalmente diferente. Si Tiempo. Dios hombre hubiese muerto en la cruz, no hubiese resucitado. Tiempo. Ok, perfecto. Max, entonces vamos con tus 3 minutos de refutación a la respuesta. Prende tu micrófono.
¿Listo? Listo. Adelante con su tiempo. Bueno, Carlos Blanco, usted está diciendo que yo estoy diciendo disparates. No, usted acaba de decir un disparate del tamaño de la Catedral de San Patricio. En primer lugar, cayó en herejía en el docetismo gnóstico y cayó en el apolinarismo. Usted negó que Jesucristo era Dios. Usted está diciendo que quien murió en la cruz era un simple hombre, no era Dios. O sea, usted dijo, Cristo se despojó de su divinidad. O sea, que Jesucristo dejó de ser Dios y se convirtió en un simple hombre y murió por nosotros en la cruz. No el Dios hombre, una herejía. También dijo, para que Cristo se despojó de su divinidad, apolinarismo y docetismo gnóstico, herejías que combatió San Ignacio de Antioquía. Dice, cayó también en el nestorianismo, porque dijo que María es madre de Jesucristo, de Jesús hombre. Entonces quiere decir que hay un Jesús Dios y un Jesús hombre, y María es la madre de Jesús hombre y no de Jesús Dios. Entonces hay dos Jesuses. No se pone que Jesús es uno solo. Cayó en la herejía del nestorianismo que fue condenada por la iglesia en el concilio de Efeso. Dos herejías aquí, dos barbaridades, dos disparates que usted acaba de decir. Cayó en apolinarismo negando la divinidad de Jesucristo. Usted le quitó la divinidad de Jesucristo, lo convirtió en un simple hombre. En nestorianismo, perdón, docetismo gnóstico, apolinarismo y nestorianismo. Dijo que Jesucristo tiene dos divinidades. Dos divinidades, pero ¿qué disparate es ese? Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Y le voy a decir por qué no respondí a la pregunta sobre si María parió a Dios o no lo parió. Le voy a decir una cosa. Jesucristo no es una parte de Dios. Usted considera como que Dios fuera un pastel, el Dios pastel. Que Jesucristo es una parte de Dios, el Padre es otra parte de Dios, el Espíritu Santo es otra parte de Dios. No, cada una de las tres divinas personas es por sí sola Dios. Entonces usted dice que es trinitario, pero usted no parece que fuera ni trinitario. Usted se acaba de salir de la doctrina de la iglesia. Usted está hablando como un apolinarista o un nestorianista, no como un trinitario. San Ignacio de Antioquía era católico romano porque él consideraba que María parió a Dios y por lo tanto es madre de Dios. Dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios capítulo 18, dice así: pues nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María. Ahí está. Nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María de acuerdo con el plan de Dios de la simiente de David. Es cierto, pero también del Espíritu Santo se encarnó y fue bautizado para que por medio de su presentación pudiera purificar el agua. O sea, nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María, fue parido por María, nuestro Dios. Ahí no dice nuestro hombre, nuestro Jesús hombre. Ahí no dice nuestro Jesús hombre fue concebido por María. Dice nuestro Dios Jesucristo. Usted le quitó la divinidad de Jesucristo y cayó en una terrible herejía. Señor Carlos Blanco, con todo respeto, usted necesita estudiar, porque usted está contradiciendo prácticamente su pastor, está contradiciendo a todos los evangélicos, contradiciendo la doctrina y cayó en una terrible herejía. Así que esto prueba que San Ignacio de Antioquía sí es católico romano porque quería que María era la madre de Dios. Adelante, moderador. Ok, apenas los 3 minutos. Entonces vamos ahora con la pregunta de Carlos Blanco. ¿Tiene su minuto para hacerla? Adelante. Sí. Voy a hacer la pregunta, Max. Adelante. Si Ignacio de Antioquía era católico romano, ¿por qué él presidía su obispado en Antioquía en lugar de ser en Roma? Si él hubiese sido realmente católico romano, pues lo más lógico que él tuviera en Roma y no en Antioquía. Entonces, explícame eso, ¿cómo esa incongruencia? Si era católico romano, ¿por qué él estaba en Antioquía en lugar de ser Roma? Ok, perfecto. Max, ¿comprendiste la pregunta? Sí. Ok, tienes tus 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Carlos, abre tu micrófono, por favor. Bueno, la pregunta suya es muy incongruente, muy fácil de responder. Es más, no entiendo por qué no me hizo una pregunta más difícil. Mira, le voy a explicar, Carlos, así como con peras y manzanas. ¿Por qué San Ignacio de Antioquía no era obispo de Roma? O sea, papa, por una simple y sencilla razón. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía. El primero fue San Pedro, el segundo fue Bodio, el tercero fue San Ignacio de Antioquía. No fue obispo de Roma porque fue obispo de Antioquía. Esa es la respuesta, así de sencillo. Así de sencillo. Nosotros los católicos nunca hemos dicho que San Ignacio de Antioquía fue papa. ¿Cuándo yo he dicho eso en este debate? ¿O cuándo lo he insinuado? San Ignacio de Antioquía era papa. Entonces muéstrame, Max Roper, que San Ignacio de Antioquía era el papa y era el obispo que gobernaba toda la iglesia. ¿Cuándo yo dije que San Ignacio de Antioquía era papa? ¿Cuándo? Yo recuérdemelo. ¿En qué momento de 1 hora con 19 minutos que vamos? Era obispo, pero no era obispo de Roma, era obispo de Antioquía, el tercer obispo de Antioquía después de Bodio y San Pedro, pero no era papa.
Usted está insinuando, eso es lo que usted está insinuando. Max, demuéstrame que San Ignacio de Antioquía era obispo de Roma, o sea, era papa, dirigía a toda la iglesia. No, no era papa, no era obispo de Roma, no dirigía a toda la iglesia, no. San Clemente Romano sí era papa, sí fue obispo de Roma. San Pedro fue obispo de Roma. Tengo las pruebas, pero no las voy a dar acá porque eso es otro debate. Si quiere que debatemos todo sobre eso, lo reto, lo reto. Yo no tengo miedo a nadie. No le tengo miedo a nadie. Entonces, pero estamos hablando de San Ignacio de Antioquía. Por eso no voy a hablar en detalles de otros padres de la iglesia, porque no me voy a salir del tema como usted, que se está saliendo del tema. Yo no me salgo del tema. Yo me mantengo en el tema, San Ignacio de Antioquía. No voy a entrar a detalles sobre lo que escribió Orígenes, ni San Ireneo de Lyon. ¿Quiere debatir sobre San Ireneo de Lyon? Lo reto a un debate. Pero no estamos hablando de San Ireneo de Lyon, estamos hablando de San Ignacio de Antioquía. Así que yo le pido que se concentre, por favor, porque yo estoy concentrado en el tema, no parece que esté concentrado. Bueno, volviendo al tema. San Pedro fue el primer papa de la iglesia. San Lino, el segundo papa de la iglesia. San Anacleto, el tercer papa de la iglesia. San Clemente Romano, el cuarto. El quinto, si mal no me equivoco, creo que fue San Evaristo. El sexto, San Alejandro. Y ahí va la lista. San Ignacio de Antioquía no fue obispo de Roma, o sea, no fue papa. ¿Cuándo yo he dicho eso? ¿O lo he insinuado? ¿O lo he dado a entender? Porque esa es la pregunta que usted me hizo. Muéstrame que San Ignacio fue obispo de Roma y si no, pero ¿cuándo un católico ha dicho semejante tontería que San Ignacio de Antioquía fue obispo de Roma? ¿Cuándo yo lo he dicho en este debate? ¿Cuándo lo he insinuado? ¿Cuándo te ha escuchado un católico diciendo eso? Claro que no fue obispo de Roma, pero era obispo. ¿Y cuál es la función de un obispo? La función de un obispo es dirigir, es presidir, es gobernar, que es lo que dice San Ignacio de Antioquía en su carta, por ejemplo, a los magnesianos. Dice: por cuanto pues me fue permitido el veros en la persona de Damas, vuestro piadoso obispo y vuestros dignos presbíteros, Vasos y Apolonio, y mi consiervo el diácono, en quien de buena gana me gozo. Dice en su carta a San Policarpo: es apropiado que todos los hombres y mujeres también, cuando se casan, se unan con el consentimiento del obispo. Se unan con el consentimiento del obispo. Quiere decir que el obispo tenía autoridad. Y recordemos que San Ignacio de Antioquía fue obispo. Quiere decir que San Ignacio de Antioquía tenía autoridad, tenían que obedecerle. Los que vivían en Antioquía tenían que obedecerle a San Ignacio de Antioquía. ¿Cómo yo sé eso? Que tenían que obedecerle, que estaban bajo las órdenes de San Ignacio de Antioquía, porque el mismo San Ignacio de Antioquía está diciéndole a Policarpo, en una carta que él le envió, de que nadie haga nada sin el obispo. Y San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, después de San Pedro y Evodio. No fue obispo de Roma, no fue papa. San Ignacio de Antioquía no fue papa. Y si fuera papa, yo le hubiera mostrado las pruebas de que era papa, pero ciertamente no fue papa. Ningún católico ha dicho semejante tontería que San Ignacio de Antioquía fue papa, ni lo hemos dicho, ni lo hemos insinuado, y yo no lo he dicho en este debate. O sea, por eso la pregunta no tiene sentido, absolutamente ningún sentido. He demostrado en este debate que San Ignacio de Antioquía era católico romano. Usted no ha podido demostrar lo contrario, y mucho menos va a poder demostrar que era evangélico. Además, ya usted demostró ya usted lo dijo, que no era protestante ni evangélico. Entonces, si Ignacio de Antioquía no era evangélico, entonces era católico. Así de sencillo, era católico. Bueno, con esto termino, ya terminé. Así lo dejamos. Adelante, moderador. Ok, te quedaron 15 segundos. Vamos con los 3 minutos de refutación de Carlos Blanco. Prende tu micrófono. Sí. Bien. Adelante con tu tiempo. Adelante. Bien, como no me supo responder de que Ignacio de Antioquía era católico romano, comenzó a decir, yo no he dicho que Ignacio de Antioquía fue papa. Esa no fue la pregunta. La pregunta fue, pasa que no quisiste responder, no quisiste llegar al grano. La pregunta fue la siguiente: si él era católico romano como tú, pues entonces él tenía que presidir en Roma, en el lugar de Antioquía. Entonces, si él era católico romano como tú, que fue el primero en haber dicho la primera palabra católica, que significa universal, Cristo para todos. Entonces, eso era lo más lógico, pero como no supiste responder, comenzaste a argumentar de muchas cosas incoherentes. Bien, después comenzaste a atacarme acerca de la divinidad de Jesucristo. Para dejar algo claro, porque yo sé, tú esperas que uno no sepa decir la palabra correcta exactamente para decir,
Carlos Blanco dijo eso. Carlos dijo que no tiene, que divinidad, tiene dos divinidades. No, era eso mismo. Quería referir a las dos naturalezas. Y dije en el lugar de naturaleza, dije divinidad. Entonces, fue una confusión de palabras, pero me quería referir, no me salía realmente la palabra exacta. Y dije naturaleza, dije divinidad, es naturaleza. En Jesús se dan dos naturalezas, la divina y la humana. La que murió en la cruz fue la naturaleza humana, como hombre. Ahora, si Jesús hubiese sido, en ese momento, le hubiese muerto, entonces, ¿qué fue que murió en la cruz? ¿Fue Jesús hombre o Jesús Dios? Entonces, si Dios fue muerto en la cruz, ¿fue muerto Dios en la cruz entonces? Porque si es así, siguiendo tu raciocinio, pues entonces, ¿Dios fue muerto en la cruz? No, que murió fue el cuerpo que se preparó. La condición humana de Jesucristo fue que murió clavada en la cruz. No fue la divinidad de Jesucristo, porque resucitó y seguía siendo Dios después de eso. Su fin no terminó allí en la cruz del Calvario. Él resucitó, como lo había dicho antes, al tercer día. Pero como no me supiste responder de que si Ignacio Antoquilla era católico romano, porque tenía que presidir en Roma, comenzaste a decir, no, es que yo no he dicho en ningún momento que él era papa. Esa no fue la pregunta. Lo que te pregunté es, lo más lógico que si él fuese católico romano como tú, mira, como tú, él tenía que haber presidido su iglesia, su obispado en Roma, en el lugar de Antioquía, siendo él la primera persona en haber dicho que la iglesia era católica, no católica romana como tú, porque yo en el sentido como cristiano soy católico, pero no romano. Tú eres católico romano porque tú presides en Roma y tu sede está en Roma, a pesar de que estaba profetizado por el apóstol Juan en Apocalipsis que salieran de Roma y ustedes todavía siguen allí. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces ya hemos concluido con la primera parte del debate, las 4 rondas de preguntas. Cada exponente hizo su pregunta, hubo su respuesta y su refutación. Este interesante tema, que si San Ignacio de Antioquía era católico. Un saludo cordial a los que están en el chat de Cyber Revolution y de Huella Católica. Den like, den compartir. Ahora vamos con 10 minutos finales para cada participante, en donde van a exponer y van a sacar sus conclusiones, ¿verdad? Entonces vamos con esta parte final. Le tocaría el turno a Max, ¿verdad? Sí, correcto. Max, ¿estás preparado para tus 10 minutos finales? 100% preparado. Ok, entonces adelante con tu tiempo a partir de ya. Bueno, Carlos Blanco volvió a caer en la herejía del nestorianismo de decir que hay un Jesús hombre y un Jesús Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un Jesús hombre y un Jesús Dios y que el que Jesús hombre fue clavado en la cruz? Entonces, si el Jesús hombre fue clavado en la cruz, ¿dónde estaba el Jesús Dios? ¿Estaba ahí viendo al Jesús hombre clavado en la cruz? Herejía de nestorianismo, o sea, caer en nestorianismo. Increíble. Dice que Jesucristo se despojó de su divinidad. Ay, no, qué desastre, qué barbaridad, Dios mío, Dios mío. Inclusive los calvinistas que son evangélicos, que son protestantes, están riéndose de usted ahorita, mismo Carlos Blanco lo están criticando. Y los calvinistas que son anticatólicos están riéndose de usted, diciendo que Jesucristo se despojó de su divinidad. Qué barbaridad. Cayó en herejía. Para ver, ¿está de acuerdo que su amigo pastor tenga la imagen de un ídolo en su Facebook, en la estatua de libertad que representa a la diosa romana Libertas? Creo que él está de acuerdo con la idolatría, porque eso obviamente dice, no te hagas ídolos ni imágenes de lo que rey en el cielo, y su pastor tiene un ídolo en su Facebook y usted no le llama la atención, así que creo que Carlos Blanco está de acuerdo con la idolatría. Éxodo 20 la condena, ¿verdad? Y usted está de acuerdo con ella, así que no nos acuse idólatras cuando usted apoya a su amigo que tiene la foto de un ídolo. Dice que Tertuliano y San Agustín eran padres apostólicos, está grabado. No fueron padres apostólicos, los padres apostólicos son hasta el siglo I, principio del siglo II. Tertuliano y San Agustín no eran padres apostólicos. No sabía que era una jerarquía tripartita, le expliqué, jerarquía tripartita significa en 3 partes. Dice que Constantino fundó la Iglesia Católica y que está en el edicto de Milán. Yo tengo el edicto de Milán conmigo. ¿Quiere debatir ese tema, señor Carlos Blanco? Sobre quién fundó la Iglesia Católica, lo reto a un debate. Vamos a ver si usted tiene la valentía de hacerlo. No creo que usted tenga la valentía de debatir otra vez conmigo. No lo creo, y sobre todo ese tema. No enseñó pruebas de que Constantino fundó la Iglesia Católica. No me enseñó el documento donde Constantino dice, yo, el emperador Constantino, mediante este decreto establezco la fundación de la Iglesia Católica Romana. Son cuentos.
cuentos, mentiras, falacias suyas, que es que su pastor allá en Arizona se los dijo, ¿verdad? Pero no hay ninguna prueba histórica de que, además, dígale a los luteranos que son protestantes, que la Iglesia Católica le fundó Constantino, se van a reír en su cara. Dígale a los presbiterianos eso. Ni hasta los presbiterianos se reirían de usted, no creen esa tontería. No dio ninguna prueba, son opiniones personales suyas, gratuitas. ¿En qué parte de la Biblia dice que Constantino fundó la Iglesia Católica? ¿En qué parte de la Biblia? Usted se considera muy bíblico, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No invente, está inventando cosas que no es. Para ver... Dice, San Ignacio de Antioquía no menciona al Papa, que estaba cuando San Ignacio de Antioquía iba a morir, no menciona al Papa. Eso significa que no existían papas. Entonces, San Ignacio de Antioquía tampoco mencionó a los hermanos de sangre de él, porque es de imaginarse que San Ignacio de Antioquía tenía hermanos de sangre, tenía primos, no los mencionó en sus cartas. Significa que San Ignacio de Antioquía nunca tuvo hermanos de sangre ni primos, porque es de esperarse que San Ignacio de Antioquía iba a despedirse de sus hermanos de sangre y de sus primos y tíos, ¿verdad? Me despido, voy a ser asesinado, pero no los menciona ahí en su carta. Entonces, cogiendo el argumento suyo, entonces quiere decir que él no tenía ni hermanos, ni hermanas, ni primos, ni padre, ni madre, porque no lo menciona en su carta. ¿Qué argumento más pobre el suyo? Increíble. Dijo que San Gregorio el Grande, aunque él no lo niegue, fundó la Iglesia Católica. ¿En qué quedamos? ¿Fue Constantino en el año 313 o fue Gregorio Grande en el año 1073? Está completamente confundido, descontrolado en este debate, Carlos Blanco. Bueno, para ver qué otras mentiras dijo. Bueno, que hay un Jesús hombre y un Jesús Dios. Puro nestorianismo. Usted está negando aquí el dogma de la Santísima Trinidad y usted dice que se declara trinitario. Usted prácticamente no es trinitario, ¿verdad? Declárese nestoriano o no sé qué. Vamos a seguirle refutando a Carlos Blanco. Es muy fácil para mí refutarle y mostrarle que San Ignacio de Antioquía era católico. El padecimiento de Dios, porque supuestamente él dice que Dios no puede padecer. Pero San Ignacio de Antioquía se creía en eso, lo que indica que era católico romano. Dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los romanos: permíteme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Busquen en un diccionario lo que significa la palabra pasión. Pasión, sufrimiento, tormento. No es supuestamente que Dios no puede sufrir ni ser atormentado, que solamente fue atormentada la carne de Jesús. Entonces, para usted, Carlos Blanco, lo que estaba colgado de la cruz era un pedazo de carne. Entonces, no era Dios. Era un simple hombre, murió por usted en la cruz. Dios murió por mí en la cruz. Por usted, Cristo no murió en la cruz, murió un cuerpo ahí, un pedazo de carne. Dice que aquí San Ignacio de Antioquía dice que Dios sufrió, lo mismo que queremos los católicos romanos, que Dios sufrió. Dice la pasión de mi Dios, no dice la pasión de mi Jesús. Ahí no dice la pasión de mi Jesús hombre, dice la pasión de mi Dios. Busque un diccionario. Pasión significa sufrimiento. Sufrió con nosotros. Le probé el primado de Pedro. También menciona la Iglesia Católica, San Ignacio de Antioquía. Dice, ahí donde está el obispo, ahí debe estar el pueblo, así como ahí donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Ahí no dice, carta de los seminianos, ahí no dice, ahí está la Iglesia Protestante. Le demostré que San Ignacio de Antioquía era católico romano porque él dijo que María parió a Dios. Pues nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María, imagínense. San Ignacio de Antioquía también creía que Cristo estaba presente en la Eucaristía, cosa que indica que era católico romano. Dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios: partiendo de un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir. Un momento. ¿Por qué habría San Ignacio de Antioquía llamarle a un simple pan de inmortalidad? Eso no tiene sentido. Si él no creyera que ese pan es Jesucristo, verá que no tenía ningún sentido que le llame pan de inmortalidad a un simple pan. No tiene sentido, ¿verdad que no? Entonces, que él no era un simple pan para San Ignacio de Antioquía, era más que eso, era el cuerpo y la sangre de Cristo. Que él nos dice en su carta a los Filadelfos: esforzados por lo tanto por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, como un solo obispo, junto con el presbiterio y con los diáconos, con siervos míos. Pacatazo para Carlos Blanco. Entonces, mira todo lo que enseñó San Ignacio de Antioquía. Mencionó la Iglesia Católica, no mencionó a los protestantes. Habla de la jerarquía tripartita, algo que no lo tienen ustedes. Yo he escuchado a Carlos Blanco decir, la Iglesia no es ninguna organización religiosa. Es una organización religiosa porque estaba organizada en presbíteros, en obispos, presbíteros y diáconos. Eso prueba que él era católico romano porque creía en la jerarquía tripartita. También creía en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. Dice en su carta a los Efesios: quedó oculto al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. Ahí no dice la muerte del cuerpo de Jesús, porque él dice, Carlos Blanco, solo murió el cuerpo de Jesús. No murió el ser divino. La muerte del Señor.
3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Carta a los Efesios. Habló del primado petrino, Pedro y su compañía. ¿Por qué no dijo Santiago y su compañía? Juan y su compañía. Hace una distinción entre Pedro y su compañía, lo que significa que San Ignacio de Antioquía era católico romano, porque él consideraba que había una primacía, un primado entre los apóstoles, y ese primado lo ejercía San Pedro. También San Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, le habla sobre la iglesia que tiene la presidencia. ¿Qué es una presidencia? ¿Cuál es la función de un presidente? Gobernar, ¿verdad? Él no le dice eso a las otras cartas, a los esmirnianos, ni a los filadelfos, ni a los esmirnios, ni a los magnesianos. Él no usa la palabra la presidencia. Y en ninguna otra iglesia elogia más que a la iglesia de Roma, la iglesia que dirige el Papa Francisco, el Santo Padre, el Papa Francisco. Entonces, San Ignacio de Antioquía era católico romano y no era protestante. Ahora yo me pregunto, si San Ignacio de Antioquía no era católico romano, sino que era solamente católico, ¿usted pertenece a esa iglesia a la que pertenecía San Ignacio de Antioquía? Si usted me dice que sí, entonces yo le voy a decir, entonces usted cree que Cristo padeció en la cruz, porque San Ignacio de Antioquía dice la pasión de mi Dios. ¿Usted cree que Dios padeció? Usted me va a decir, no, Mac, yo no creo que Dios padeció, eso es lo que creen los católicos romanos. Pero San Ignacio de Antioquía decía que Dios padeció, entonces era católico romano. Entonces usted no pertenece a la misma iglesia que pertenecía a San Ignacio de Antioquía, señor Carlos Blanco, porque si usted perteneciera a la misma iglesia que pertenecía a San Ignacio de Antioquía, usted creería que Dios padeció, y usted no cree que Dios padeció. La palabra pasión, busquen en el diccionario, pasión significa sufrimiento. Usted no cree que Dios sufrió, solo sufrió la carne. Y San Ignacio de Antioquía dice, permítame ser imitador de la pasión de mi Dios. Entonces San Ignacio de Antioquía era católico romano, no era protestante, porque acuérdese, usted no cree que Dios tuvo una pasión. Usted piensa que fue la carne de Jesús, no Dios, porque Dios no puede padecer. Pero San Ignacio de Antioquía está hablando permítame ser imitador de la pasión de mi Dios. Entonces era católico romano. ¿Por qué usted no se congrega en la iglesia en la que se congregó San Ignacio de Antioquía? ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia es la iglesia católica romana y usted no pertenece a esa iglesia. Usted es protestante o evangélico, como que le quiere llamar. Ha sido refutado en este debate, señor. Así que usted en sus 10 minutos que le quedan de su exposición, entre comillas, se va a dedicar a dar solamente patadas de ahogado, hasta repetir lo mismo que dijo. Yo refuté a Max, pero ya usted ha quedado completamente refutado en este debate y todas las personas que están viendo se han dado cuenta de eso. Así que, señor, lo que le puedo decir es que estudie más la palabra de Dios y de los padres de la iglesia, que eran católicos, no eran protestantes, eran católicos romanos. Refutado. Con esto termino. Adelante, moderador. Parece que se fue. Parece que se fue. No me he dado cuenta que se fue José Garro de la transmisión. Parece que está teniendo problemas. Bueno, mis saludos nomás. Bien. Sí, vamos a esperar que regrese. Mientras regresa, quiero mandar saludos tanto a los católicos como a los evangélicos que están viendo este debate, tanto a los que han venido a apoyar a Carlos Blanco como a los que han venido a apoyar a mi persona. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a esperar que venga el moderador. No quiero comentar sobre el debate. Además, no debo de comentar sobre el debate porque ya terminó mi tiempo. No tengo ningún comentario sobre el debate. Ya terminó mi tiempo. Un saludo a todos los que nos están viendo. Saludos a todos. Gracias por estar ahí, por estar compartiendo. Muchas gracias a todos, evangélicos y católicos romanos. Gracias. Voy a llamar a José Garro. Es más, me acaba de llamar. Parece que está teniendo problemas con su internet. De hecho, ni me di cuenta en cuándo eso había salido de la transmisión. Ni me he dado ni cuenta. Si no, yo hubiera parado inmediatamente. Bueno, ninguno de los dos nos dimos cuenta. Dice que ya está aquí. No sé. Sí. Dice que ya está en la sala. Ya entraste. Sí, ya está en la sala. Ya está, sí. ¿Ya entraste? Sí, nos escucha. Ya está, sí. Sí, nos escucha. Sí, gracias. Sí, bueno, primero que todo una disculpa porque fue un de esos que se cae el internet. Max completó su tiempo, los 10 minutos bien. O sea, yo lo seguí controlando aquí el tiempo. Tenía ratillo ahí en la sala, pero ahí las disculpas del caso. Ya para terminar, entonces seguirían los 10 minutos de Carlos Blanco, la parte final. Para que no tener problema, no voy a prender la cámara de momento. ¿Está listo con su tiempo? Sí, dime cuándo comenzar. Desde ya, adelante. Ok.
Adelante. Prende tu micrófono. Tu micrófono. Max, no Ahora sí, sí, paga, José, el micrófono tuyo. Se escucha un feedback. Bien. Max nos trata de decir de que cuando dice Ignacio Antioquía católica, significa la católica romana. Es decir, tiene su cabecita, en su concepto de que cuando dice católica, es católica romana. Fíjate ese concepto de la cabeza, porque no existían denominaciones en el siglo I. No existían coptos, adventistas, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos romanos, protestantes, evangélicos. No existían denominaciones. ¿Entiendes? Entonces, si tú me dices a mí que el concepto católica significa la católica romana, está errado, no sabe conocer eso. Está totalmente sacando de contexto ese significado. Después me dice a mí que yo menciono, cuando hago mención de Gregorio el Grande, que es donde surge el primer papado, se conoce en la historia como el primer papa, ya donde comienza a gatear el papado, me dice a mí que yo estoy diciéndole a él de que Gregorio el Grande es que él funda la Iglesia Católica Romana, poniendo palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. Estoy hablando del papado. Quien fundó tu iglesia fue Constantino en el siglo IV, 313, en el Edicto de Milán. Ya lo he leído varias veces el Edicto de Milán. No sé por qué no lo quiere retener eso. Y si me dice a mí que Constantino no fue el fundador de tu iglesia católica romana, porque él fue arriano, déjame decirte que está equivocado, Max, porque Constantino ni era arriano ni era trinitario. Constantino era un emperador estratega. Él se la sabía jugar. Él no quería que su imperio se ocasionara una revolución, un revuelo por estas dos pendientes que se discutían entre arrianos y trinitarios. Entonces, por eso le organiza el concilio. Él era un político, él sabía. Entonces, él no quería pasar por la experiencia de otros emperadores. Constantino no era ni arriano ni era trinitario. Él era un estratega político. Si Constantino hubiese sido arriano o trinitario, él no hubiese adorado a los dioses paganos como lo hizo. Entonces, él no fue ni arriano ni fue trinitario. Que de hecho, si tú me dices a mí que es arriano, ¿qué eran los arrianos? Una corriente del catolicismo. Pues entonces sigue siendo católico. Aún si tú me dices a mí que era arriano, sigue siendo católico, porque era una corriente del catolicismo. ¿O acaso los arrianos pertenecían a otra influencia religiosa? Pues de ser así, entonces no tenía que discutir eso de asunto del arrianismo y la Trinidad, porque ¿qué hace un arrianismo discutiendo algo o queriendo involucrarse en algo que no pertenece? Entonces, era porque era parte también de la Iglesia Católica en aquel entonces, pero de otra corriente. Entonces, eso está descartado. Tu papá, Constantino, fue que fundó tu iglesia. Bien, dice que el primer papa fue San Pedro. No lo puede demostrar. Si San Pedro fue papa, el primer papa, tú tendrías que demostrármelo en un documento histórico y te lo pregunté y no lo quisiste demostrar. Muéstrame un documento histórico donde Pedro haya dejado un documento histórico en la Didache, que no quisiste demostrarlo, comenzaste a hablar de, no, que yo no tengo que comenzar a hablar de los escritos de los padres apostólicos. No te pregunté de los padres apostólicos, te pregunté documento antiguo, la Didache, documento que ustedes tanto reclaman. ¿Se menciona un obispo universal? No. Ignacio Antioquía, ese que tú estás señalando, nunca mencionó a un obispo universal. Nunca. No lo pudiste mencionar en sus 7 cartas. Antes de ir al martirio, no pudiste mencionar a un papa, es decir, a un obispo universal que rige a las demás iglesias. No lo pudiste probar. Entonces, Ignacio Antioquía, concluyendo ya este debate, él no fue católico romano como tú. Si hubiese sido católico romano como tú, hubiese mencionado ahí en esa carta de Roma, donde tú dice que habla de la presidencia, pero la presidencia en Roma. La presidencia en esa parte ahí en Roma. No está diciendo la presidencia de todas las iglesias. Tú tienes que leer bien esa carta, porque eso es lo que pasa con ustedes. Ustedes leen un pequeño párrafo donde dice presidencia, dice ya, es aquí. No, usted no está leyendo el contexto de esa carta de Roma. Entonces, en ese párrafo que tú me acabas de mencionar, ahí de la carta de Roma, en el numeral 9 se dice seguir al obispo. Seguir al obispo. ¿Entiende? Y habla... Es decir, seguir a Dios como al obispo, como la cabeza. Ahí no se menciona como un papa universal, un papa jerárquico. Entonces, tu propia carta de Roma te hunde a ti.
porque no existía un papado en el siglo primero, en el siglo segundo, tercero. En el siglo cuarto, al final del siglo cuarto, que surge el papado, no existía papa. Si Ignacio de Antioquía hubiese sido católico romano, como tú, hubiese mencionado a un papa. Después dice que yo desvío que no tiene que haberle enviado una carta al Papa. Pues si es una carta de consuelo, de confrontación, de aliento, pues la carta va dirigida al Papa, no en lugar de las iglesias, en su momento final. Entonces, eso queda descartado de que Ignacio de Antioquía fue católico romano como tú. Después me dice a mí que habla de una lista de los padres apostólicos, hablando de un papado. Eso es mentira. La lista que dan los padres apostólicos como Ireneo, Tertuliano, Orígenes, son cartas que van de esa lista, de esa lista que ellos mencionan, son para refutarles a los gnósticos. ¿Entiende? Porque los gnósticos decían que ellos tenían una primacía revelada por Dios, que ellos eran los que llevaban la lista exacta, es decir, lo que presidían. Entonces, Ignacio de Antioquía, en su carta, cuando le mandan la carta a Policarpo de Esmirna, le dice seguir al obispo, es decir, a este, no a estos gnósticos, sino a esta que nosotros presidimos. Por eso que ellos tenían esa lista para decir, no, párate ahí. Ustedes los gnósticos no son los que presiden la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la lista de quienes seguían la sucesión obispal, no jerárquica como obispo universal. Esa lista no existe. Ustedes inventaron ese catálogo liberiano que no se sustenta, que después ha salido, que ha sido un documento espurio. ¿Entiende? Un documento espurio en el siglo VIII. ¿Entiende? Entonces, para que te meta eso en la cabeza, ustedes no vienen del siglo I con Ignacio de Antioquía, siglo I, II, no. Ustedes vienen del siglo IV. Entonces, Ignacio de Antioquía no fue católico romano como tú. Quiero que eso lo entienda y te quede claro. Después me dice que estoy mintiendo acerca de la jerarquía. Nunca he hablado y he negado acerca de la jerarquía. Hay una jerarquía eclesial, es decir, una jerarquía delegada, porque para eso se asignaron pastores, obispos y ancianos para ellos dirigir el rebaño. No una jerarquía papal como ustedes tienen, que es totalmente diferente. ¿Entiendes? Para eso tienen que haber pastores, para ellos instruir, para dirigir, y hay que obedecerle a los pastores, a los obispos y a los ancianos, que los tres son la misma función y son el mismo sinónimo. Entonces tú tienes un concepto totalmente equivocado y errado. No existía sacerdocio en el siglo I, ni los apóstoles lo nombraron. No podrá encontrar en una de las epístolas de los apóstoles y en los evangelios que se mencione sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ustedes lo tienen porque son una falsa. Bien, después me dice a mí, un regalito que lo noté aquí, que Agustín y Tertuliano no eran padres apostólicos. Oh, ahora no lo son. En otros debates tú dices que eran los padres apostólicos y se jactan en decir de que ellos eran los padres apostólicos y que eran los padres de la iglesia, como ustedes dicen, los padres de la iglesia, Agustín de Hipona. Ahora no es padre apostólico. Pues mira, tú mismo te refuta. Ahora, para matarte acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dice que no vino en condición de hombre, vamos a decir lo que dice Filipenses 2, 6, no dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se escucha un feedback. Tiene que pararme el tiempo. Parame el tiempo. Ya te lo paré. Te queda un minuto. Adelante. Ok. Tiene que apagar el micrófono, por favor, José. Bien. Mi micrófono está apagado. Sí. Bien. Entonces sigue diciendo, en el versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, no en la condición de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta muerte de cruz. Ahora vamos a ir a Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todo, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el mismo apóstol Pablo te refuta a ti en la carta de Timoteo y en la misma carta de Filipenses. Entonces, Jesucristo Dios, fue el que murió en la cruz. Condición hombre. Jesús fue el que fue clavado en condición hombre, ese cuerpo que se preparó. Pero eso no significa de que Dios murió en la cruz, porque si Dios hubiese muerto en la cruz, no hubiese resucitado. Refutado ahí, versículos bíblicos. Adelante. Perfecto. Bueno, hemos concluido ya con este debate, con el periodo de las preguntas y con la exposición final de 10 minutos de cada uno. Vamos a ir al minuto de despedida y salud, donde no nos vamos a referir al debate, ¿verdad? Simplemente es para despedirnos, para saludar. Yo quiero saludar muy cordialmente a todos los que están viendo el debate en el canal Cyber Revolution y en el canal de Huella Católica. Les pido por favor dar like y compartir. Entonces vamos a despedirnos. Max, adelante con tu tiempo de despedida. Muchísimas gracias, José. En primer lugar, quiero agradecer a mi Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por haberme dado la oportunidad una vez más de debatir. También gracias a Carlos Blanco por su disposición a que este debate se haga en su canal. También al hermano José Garro por su moderación muy imparcial, neutral y objetiva. Muchísimas gracias. A todos mis hermanos católicos que han venido a este canal a apoyarme, que son bastantes. Les agradezco infinitamente, que Dios me los bendiga a todos. A mis hermanos de Huella Católica también, gracias por su apoyo. Y bueno, que cada quien saque sus conclusiones. Esto es todo. Se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York el apologista cristiano católico Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Bueno, Max, muchísimas gracias. Vamos con el minuto de despedida y salud de Carlos. Adelante, Carlos. Bien, gracias a todos los que nos están viendo en este debate, los hermanos tanto católicos como protestantes, evangélicos. Gracias a todos. Gracias a Max por haber entrado a este canal a debatir conmigo. Muchas gracias. Y gracias a José Garro por moderar este debate. Excelente moderación la tuya. Lo hiciste muy bien, muy imparcial. Entonces me gusta así como sean los debates, de manera imparcial. Gracias a todos los hermanos desde aquí, desde Arizona. Un saludo fraternal y bendiciones a todos. Espero que este debate haya sido de mucha edificación y ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones. Nada, eso es todo y bendiciones. Muchas gracias a ambos. Les agradezco que el debate se llevó con respeto, ¿verdad? A veces hay que jalarles un poquito las orejas, pero todo dentro de lo normal, todo dentro de lo normal. El debate fue de respeto, fue un tema muy interesante, si San Ignacio de Antioquía era católico o no. Y pues el público sacará sus conclusiones. Muchísimas gracias a Max, a Carlos, a los que están en Cyber Revolution, en Huella Católica, y les habla su servidor José Garro, desde el cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica. Muchas gracias y bendiciones, hermanitos. Bendiciones.